¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. Puigdemont ha hablado hoy en Copenhague, ha hablado con los periodistas, ha hecho una rueda de prensa y a pesar de la que él ha liado política, social, económicamente en Cataluña y por ende en el resto de España y por lo que se encuentra precisamente huido, hoy no ha tenido mejor ocurrencia que decir que quiere volver para ser investido presidente de la Generalitat, pero con garantías. Esto es, ha sugerido que si vuelve es para que no le detengan, claro. Escúchenle. ¿Y qué mejor signo sería para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente al debate parlamentario, que es el que quieren los ciudadanos? Sin riesgos quiere volver, claro. Puigdemont habla como si su futuro fuera solo político y no fuera un futuro judicial el que le espera y dependiera del capricho de Rajoy y no de esa simbólica señora representada con los ojos vendados. Va a ser, sin embargo, la justicia la que diga la última palabra. Y mientras tanto, debe tener muy claro que si regresa normalmente o de tapadillo, metido, por ejemplo, en el maletero de un coche, como hoy decía el ministro del Interior, va a ser detenido inmediatamente. Por cierto, que Puigdemont nos ha dejado una de las imágenes del día. Ha besado una bandera de España en un centro comercial de Copenhague cuando un joven se la ha ofrecido. Susana, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Pues sí, Antonio, buenas noches. Un joven español llamado Víctor Moreno, que trabaja como peluquero en Copenhague, se ha acercado a Puigdemont en un centro comercial, mientras el expresidente catalán desayunaba junto a dos acompañantes. Le ha ofrecido besar una bandera de España. Y Puigdemont no la ha besado una vez, sino en dos ocasiones. Esta noche vamos a tener en nuestro plato, en directo, a Víctor Moreno, a este joven que se ha convertido en el personaje del día. Y le vamos a preguntar cómo se le ha ocurrido ofrecer esa bandera de España a Puigdemont y por qué razón. Por cierto, Víctor ha recibido a lo largo de todo este día multitud de críticas en redes sociales y en medios de comunicación, y también vamos a saber cómo las está encajando. No se lo pierdan, será solamente en unos minutos, porque vamos a conocer qué ha habido detrás, qué es lo que no se ha visto de esas imágenes que ya han dado la vuelta al mundo. Paco Rosell, director del Mundo, buenas noches. Muy buenas noches, don Antonio. ¿Cuál es la noticia que a usted le motiva a esta hora de la noche para comentar? Bueno, yo creo que es inevitable tener que hablar del señor Puigdemont, ¿no? Que a mí, si me lo permites, yo sé que en esta cadena hay muchos aficionados al cine, al buen cine. Claro. Y hay una escena de La dama de Shanghái, de Orson Welles, en la que dice Orson Welles, dice, cuando empiezo a hacer el idiota no hay quien me detenga. Y yo creo que es lo que está ocurriendo con el señor Puigdemont, que ha empezado a hacer el idiota y no hay quien lo detenga, y cada día un espectáculo, lamentablemente, para los graves problemas que tiene este país, la grave situación de Cataluña, pero él está en esta deriva que ya vimos en algunos personajes absolutamente pintorescos, como Ruiz Mateos, etcétera, etcétera, y está en eso, desgraciadamente, y es triste tener que referirnos día a día a este personaje absolutamente pintoresco, que está poniendo las instituciones de Cataluña, arrastrándolas a una situación de absoluto desprestigio, y vamos a ver en qué queda todo esto. Bueno, Ana Samboal, buenas noches. Buenas noches. El titular del día para ti. Yo coincido con Paco. Lamentablemente, Puigdemont sigue marcando la agenda política de este país, sigue acaparando la atención de las cámaras, de los medios de comunicación, y su actuación yo creo que no solo afecta a Cataluña, afecta a toda España. Sí, Está sí. poniendo en entredicho la imagen de España, la solvencia de España para Yo ya creo acabar eso, con Ana, este después circo. de ayer, afortunadamente, cómo le dieron la dúplica a esa profesora. Se la dieron muy bien, pero ¿tú crees que y eso hoy, llega a todo el mundo? hoy leyendo la prensa Fantástica, danesa, por cierto, es decir, que es demoledora en los titulares, ya es que lo consideran un personaje pintoresco. ¿Y qué hacían Y ahora todos los mismo, medios de comunicación esperando? Pues eso también tenemos que preguntarnos, ¿no? Claro, es que todavía está ahí para decir cosas como las que ha dicho hoy, que solo la democracia existirá en España si él está ahí. Obviamente es absolutamente falso, pero todavía puede decirlas y todavía tiene quien le escuche y todavía tiene quien le grabe y quien lo reproduzca. Sigue marcando la agenda política, lamentablemente. Bueno, Carmen Torres, buenas noches. Buenas noches. ¿Para ti también la noticia del día es esta o pasa por Sevilla? Yo voy a cambiar. A ver, sí, cambia de el registro. tercio. A ver, cuéntanos. Bueno, a mí me parece muy significativa la escena o la escenificación de Pedro Sánchez y Susana Díaz hoy. El PSOE es uno de los pilares del Estado, de la institucionalidad en España, de los gobiernos. Ha habido una crisis muy
grave últimamente, se está intentando reconstruir y me parece que la solidez del Partido Socialista es importante en todos los ámbitos, también, por ejemplo, en la cuestión territorial. Y hoy hemos visto en Sevilla que no termina de arreglar. O sea, no, más allá de las buenas formas, lógicamente, y de esas sonrisas, la procesión la llevan por dentro ambos, o sea, no hay feeling todavía entre Yo no he visto Susana Díaz y buenas caras. Pedro Susana Sánchez. Díaz es una persona incapaz de disimular, es muy transparente. Y ella no le sostenía la mirada a Pedro Sánchez. Su cara haciendo el paseillo juntos es un poema, lo dice todo, no hace falta que diga. Y encima, cuando ha hablado, ha empeorado la situación cuando ha hablado de Frozen, cuando se le ha preguntado si había deshielo. Claro, Con lo cual, ¿hay deshielo ya entre ustedes? Eso, el deshielo en Frozen, la película está de dibujos animados, ¿no? como comprenderás, no ha sentado nada bien en la Ejecutiva Federal, que están haciendo todos los esfuerzos. Pedro Sánchez va a Sevilla intentando tender puentes y la respuesta es Frozen. Bueno, luego comentamos detenidamente el asunto, por supuesto que sí. Vicente González Olaya, buenas noches, el titular tuyo. Pues mira, yo comparo la sonrisa de Puigdemont en el estadio de fútbol cuando pitan al himno de España o pitan al rey, como él cuando está rodeado de miles de seguidores no es capaz de comportarse como un verdadero dirigente y pedir silencio, pedir respeto, y cuando hoy un señor se acerca con una bandera, a la primera de cambio besa la bandera 2 veces, lo cual significa simplemente que, primero, que no tiene personalidad, absolutamente ninguna, una persona que ha propuesto, que ha defendido la ruptura de su país y el enfrentamiento entre catalanes, y en segundo lugar, significa que es como los hermanos más. Estos son mis principios y si no te gustan, pues los cambio directamente. Y te presento a otros. Con menos gracia. Ahí estamos viendo las imágenes, es un vídeo que se ha hecho viral. Un joven, Víctor Moreno, que trabaja de peluquero en Copenhague, ha localizado a Puigdemont en un centro comercial de la capital danesa, y ahí se acerca con la bandera para decirle, hombre, ¿ves usted la bandera, señor Puigdemont? La verdad que la reacción del expresidente de la Generalitat ha sido correctísima, educadísima y hasta con fair play, vamos, con mucho sentido del humor. Vamos a ver el vídeo y luego lo vamos a comentar con el autor del mismo, con Víctor Moreno, enseguida. Vean. Buenos días, señores. Mira, aquí tengo la bandera de España, Puigdemont. ¿Qué tal? Que sé que te gusta. Claro que me gusta. Cógela. Claro. Y dale un besito, por favor. No tengo ningún problema. Un besito. Un besito, por favor. Un besito a la bandera española. Ningún problema con España. Eso me gusta, ¿no? No, ninguno. ¿Y la independencia? ¿Por qué? ¿La independencia? ¿Eso no es ningún problema? No. ¿Y los catalanes tampoco? Tampoco. ¿Que los dejas en la calle? No. ¿Que ahora están todos peleándose? Vale, hemos votado en masa. Bueno, vamos a ver. Cuando regreses a España, la cárcel te espera. Que tengáis un buen día a todos. Venga. Pues eso lo decía Víctor Moreno a Puigdemont. Vamos a ver si esto lo tenían preparado, ha sido algo improvisado. Víctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted vive en Copenhague, ¿verdad? De momento estoy en Copenhague, sí, pero estoy de vuelta a mi España querida. O sea que desde este verano estoy de vuelta. ¿Y entonces qué hacía ahí en ese centro comercial de Copenhague? Vivo justo al ladito y me habían comentado unos amigos míos que trabajan en el centro comercial que estaba Puigdemont. Y mira, pues no tenía nada planeado, pero yo como soy un bromista, pues me gusta bromear. Entonces cogí la bandera de España y como todos conocemos al personaje Puigdemont, que sabemos que algunas veces pues dice que quiere ser independentista, declara la unitariedad y luego al momento dice que no lo es, pues es de broma. A mí me parece un poquito de broma todo, pues fui a hacerle una broma. Y la verdad es que no me hubiera imaginado ni en mis sueños que ese señor hubiera cogido la bandera y darle 2 besos. Y quiero aclarar que era una broma, que no era para faltarle respeto a nadie, y era simplemente para nada, para tener un par de risas y las tuvimos, creo yo, porque creo que hemos sorprendido a todos. Porque si te han dado en las redes sociales, me dicen, Víctor, yo no sigo mucho las redes sociales, pero me comentan que ha habido muchas críticas hacia ti. Algunos incluso han considerado que era un escrache, un acoso el que tú hacías contra Puigdemont ahí en ese centro comercial. Sí, lo sé, pero bueno, es totalmente lo contrario. Yo supongo que a vosotros os gusta el fútbol, ¿no? A mí también, yo soy del Real Madrid. Y yo te digo que muchas veces digo, mira, el mierda de Ronaldo es mierda de Benzema. Y mañana mismo pues voy con la bandera del Madrid y les hago a esos 2 besar la bandera. O sea que para mí era más una broma que cualquier otra cosa. Yo políticamente no estoy muy activo y nunca lo voy a ser. Y sinceramente no iba en serio, era una broma.
y bueno, pues la gente la puede, pues nada, ya las puede interpretar como ellas mismos quieran, pero de mi parte era una broma. Puigdemont estaba en Copenhague, estaba en un centro comercial justo al lado de donde yo vivo y nada, pues una oportunidad de hacer gastar una broma. Y sinceramente fui muy educado y nada, yo creo que al final se rió él más que yo, porque no se lo esperaba. Solamente al principio del vídeo creo que hablas de Puig, en fin, ahí sí que le faltas al respeto, evidentemente. Ahí sí, luego después yo creo que la conversación se desarrolla con bastante, bueno, educación, no hay nada, no hay ni siquiera tensión entre ambos, pero al principio si te arrepientes de lo del comienzo, sí, ¿no? Bueno, sí, un poquito sí, a lo mejor fue un calentón, ¿no? A lo mejor pudiera, mira, Puigdemont, señor, está aquí sentado, vamos a ver lo que opina de la bandera. Un calentón lo tenemos todos, pero bueno, también puedo decir que Ronaldo es un mierda cuando se come los 10 goles que debe haber metido. No era con mala intención y era, como digo, y lo aclaro de nuevo, que era una broma que le quería gastar al señor y nos sorprendió a todos, dándole el beso a la bandera española, hombre. Y te sorprendió, vamos, la reacción también de él. Fue, la verdad, como decimos antes, exquisito en el trato, correctísimo, sonriendo, en fin, una respuesta muy cívica y muy normal, ¿no? Como la que uno debe esperar si alguien que se acerca tampoco va con malas intenciones, supongo. Obviamente, yo de ninguna manera, mi intención tampoco era agredir ni nada, pero yo de ninguna manera era negativo, yo era sonriente cuando me acerqué, le dije buenos días. Y nada, yo creo que él siempre reacciona de esa manera, siempre es muy buen educado. Obviamente no compartimos las ideologías políticas, eso es lo que es, hay que respetarlo, pero bueno, es lo que es. Al fin y al cabo, él ¿cómo se dice? Se comportó muy bien y muy amable y nada. Una sorpresa para todos, que además dio 2 besos a la bandera de España. Eso me hizo a mí reír muchísimo. Bueno. ¿Tienes amigos allí en Copenhague, y daneses concretamente, que conozcan un poco la situación política de España? ¿La comentas con ellos? ¿Saben lo que está pasando respecto a este desafío del separatismo, etcétera, etcétera? Sinceramente, no saben tanto. Y yo creo, bueno, por mi parte, porque yo siempre estoy muy metido en todos los medios españoles, tal daneses como europeos, yo he visto que también se ha desviado un poquito la realidad. Yo creo que en Dinamarca lo único que han escuchado que era que no se podía votar y que no había democracia en España. Pero luego, al cabo de 2 o 3 días después, ya no había ningún interés y, bueno, para que te hagas una idea de lo poco que lo siguen, a Puigdemont a verle por la calle y no le reconocen nadie. O sea que tienes que estar bastante metido en el tema político para reconocer a Puigdemont y a la gente que le acompañaba. Víctor, no te retires, vamos a hacer una pausa y después, no sé si queréis, como vamos a comentar un poco todo este hecho, este lance, que ha sido, en fin, recogido lógicamente por todos los medios aquí en España, pues te damos la oportunidad también de que respondas a algunas de las cuestiones si queréis preguntarle a los que esta noche me acompañan en el programa. Hasta ahora mismo, Víctor, gracias. Hasta ahora mismo. Hasta ahora. Volvemos enseguida. Estamos hablando con Víctor Moreno, el joven español autor del vídeo que hemos mostrado anteriormente, que se ha hecho viral además hoy, llevándole una bandera de España a Puigdemont y diciéndole que la besara, o pidiéndole que la besara, y que Puigdemont en un centro comercial mientras tomaba café con otras 2 personas en Copenhague, pues ha besado. Y además ha reaccionado después, incluso. Lucía Núñez, ¿qué ha dicho en las redes sociales el señor Puigdemont a propósito de ese lance? Sí, Antonio, como decías, estamos hablando con Víctor Moreno, el español que ha grabado ese vídeo en un centro comercial en Copenhague cuando Puigdemont estaba desayunando con más gente y le ha insistido en que besase por una segunda vez esa bandera. Vamos a recordar el vídeo para los que se acaban de incorporar al programa. Buenos días, señores. Mira, aquí tengo la bandera de España, Puigdemont. ¿Qué tal? Que sé que te gusta. Claro que me gusta. Cógela. Claro. Y dale un besito, por favor. No tengo ningún problema. Un besito. Un besito, por favor. Un besito a la bandera española. Ningún problema con España. Eso me gusta, ¿no? No, ninguno. ¿Y la independencia? ¿Por qué? ¿La independencia? ¿Eso no es ningún problema? No. ¿Y los catalanes tampoco? Tampoco. ¿Que los dejas en la calle? No. ¿Que ahora están todos peleándose? Vale, satisfecho. Hemos votado en masa. Todos. Bueno, vamos a ver. Cuando regreses a España, la cárcel te espera. Que tengáis un buen día a todos. Venga. Gracias.
En el vídeo, Puigdemont en ningún momento ha perdido la sonrisa y ha insistido en que no tienen ningún problema con España. De hecho, después de este vídeo ha contestado a Víctor en Twitter y ha dicho que algún día entenderán que no tenemos ningún problema con España ni con su bandera. La batalla es contra quien ejerce el poder despóticamente. La democracia es más importante que todas las fronteras, todas las banderas y todas las constituciones. Ahora a ver qué contesta Víctor, que le tenemos aquí en el Cascabel, Antonio. Pues seguimos efectivamente con Víctor Moreno. Víctor, estás ahí, ¿verdad? Aquí estoy, aquí mismo. En Copenhague aún. Bueno, por cierto, ¿cuánto tiempo has estado tú en Copenhague viviendo? Oh, yo muchísimos años ya. ¿Sí? Ya ni me acuerdo. Muchos años. De niño me arrastraron a Dinamarca. Pero bueno, he intentado toda mi vida de hacerme la vida para regresar a mi patria, a España. ¿Ya has estado trabajando de peluquero? También, así originalmente empecé como peluquero, pero hoy en día tengo mi propia empresa internacional, multinacional, y es con la que trabajo de día a día. O sea que, sinceramente, no estoy mucho en Copenhague, estoy siempre montado en un avión yendo a alguna parte. ¿Qué empresa tienes, Víctor? Tengo una empresa de productos de cabello. Ah, muy bien, relacionado con la peluquería en cualquier caso. Ah, sí, claro. Bueno, el mundo de la moda. Ana Samboal, ¿querías preguntarle algo a Víctor o comentar algo? Hola, Víctor, buenas noches. A mí me gustaría preguntarte por lo que no vemos en ese vídeo. ¿Te resulta fácil acercarte a Puigdemont? ¿Tiene alguna seguridad en torno a él? ¿Había más personas de las que vemos? No sé si sabes las personas que estaban con él, quiénes son. Y después, porque la última frase que tú sueltas es una carga de profundidad, no creo que le haga gracia. Te espera la cárcel en España. Después cortas el vídeo y te vas, o te comentan algo, o te sugieren algo. ¿Qué pasa cuando apagas la cámara? No, pues como tú misma dices, era con inmensa facilidad acercarse a Puigdemont, que yo creo que es el único sitio en el mundo que vas a tener esa oportunidad, y fue una de las razones pues la que dijo, joder, si está ahí sentado tomándose un café con sus 4 amigotes acompañándoles, pues me voy a acercar a él. Y sinceramente, pues bueno, la frase con la que nos vemos en la cárcel, pues bueno, también es de risa. Es que para mí todo es una broma, como te he dicho. Yo todo respeto a toda España y a todas las ideologías políticas que tenga cada uno, pero un hombre que declara independencia, que luego no la declara, que luego está de fuga, que luego tal, para mí es una broma todo. Y entonces, pues eso era el tema mío, esa era mi idea, que sinceramente me estoy riendo un poquito del tema, que estás hablándole con un expresidente de Cataluña, se está tomando un café a lo libre y puedes acercarte y además que ves a la bandera de España. O sea, para mí era todo una risa. Pero bueno, ya sé que para mucha gente es un tema muy delicado, es un tema político para mucha gente y les hace muchísimo daño también escuchar lo que a lo mejor hay en el vídeo y a lo mejor interpretarlo como ellos han querido, y también saber que la inestabilidad de España que está generando esto, no solo por la parte de él, pero también por todos los partidos que están llevando a España durante los últimos años. La inestabilidad política y económica, ¿verdad? Que a veces seguimos comentando diariamente porque hay noticias siempre sobre esto. ¿Algo más, Paco Rosell, antes de despedir a Víctor No, Moreno? yo creo que después de la pregunta que le ha hecho Ana, que era lo que te podía tener interés, un poco lo que rodea. Es verdad que algunos de los personajes que están acompañando, uno es un amigo de negocios del propio Puigdemont que la acompaña en todo este proceso, ¿no? Y yo creo que la prensa danesa ha sido muy clara en lo que, bueno, en el descrédito que está acarreando el propio Puigdemont, porque al margen de la broma que la ha gastado Víctor, es verdad que detrás de la broma hay hechos de enorme gravedad, ¿no? Es la fractura de Cataluña, el coste que esto va a tener para Cataluña y para España en su conjunto. Es decir, que a lo mejor podemos hacer alguna broma, pero es un tema muy serio que va a costar mucho trabajo reponer a la situación anterior a esta deriva absolutamente desatentada del señor Puigdemont, ¿no? No, a mí es que me parece simplemente esperpéntico que alguien que quiera destruir un país luego se ponga a besar la bandera del país al que odia. Es que es toda una gigantesca broma de mal gusto. Y yo, lo que sí le preguntaría a Víctor es ¿qué hicieron los acompañantes que estaban con él? Porque imagino que se quedarían de piedra viendo que el jefe que les lleva por un camino de absoluta locura, que termine besando de ruptura, ¿no? de ruptura, de locura, de todos lo que te puedas imaginar, que vean que se pone a besar la bandera del país que quiere destruir. ¿Qué hicieron los acompañantes? Pues sinceramente nada, cogieron su teléfono y empezaron a grabarme a mí. O sea que todos los 4 señores que estaban alrededor cogieron su teléfono y me grababan a mí mientras que yo
tuve la conversación en breve con Puigdemont sobre la bandera. Fue muy rápido y muy breve, pero ellos ni intervinieron ni dijeron nada y buenos días y adiós y que tengas un buen día y ya está. Ahí se acabó todo. Víctor Moreno, muchísimas gracias y muy buenas noches desde Madrid. Gracias, Víctor. Buenas noches a todos, gracias. Bien, pues eso ha pasado hoy, un día en el que el señor Puigdemont, por cierto, pues ha estado en Copenhague esta mañana protagonizando una rueda de prensa en la que, entre otras cosas, como ahora enseguida nos cuenta José Luis Pérez, ha dicho que él quiere regresar, pero claro, quiere regresar, dice, sin riesgos, sugiriendo que, claro, si le dejan entrar en España y no le detienen, que él viene encantado a ser investido, claro. Verde las han segado, hay que decirle. Es que usted no tiene un futuro político expedito, lo que tiene es un futuro jurídico bastante complicado, amigo mío. Y eso no depende del señor Rajoy, como él ha sugerido, no. Depende del juez que está instruyendo su causa, el señor Llarena. Cuéntanos algo de esa rueda de prensa, José Luis. Sí, porque poco después de besar la bandera, hasta en 2 ocasiones, Puigdemont ha comparecido ante los medios españoles destacados allí en Copenhague y efectivamente ha pedido un privilegio, porque ha pedido poder volver a España sin ningún tipo de problema. Digo que ha pedido un privilegio porque hay que recordar que continúa activa la orden de detención contra él, acusado de, entre otros, ese presunto delito de rebelión. Y por tanto lo que dice Puigdemont es que él pueda tener ese privilegio de que los policías miren para otro lado, de que los jueces miren para otro lado y poder acudir libremente hasta el Parlamento de Cataluña para participar, para protagonizar ese debate de investidura. Así lo decía en esa rueda de prensa el expresidente catalán. ¿Y qué mejor signo sería para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente al debate parlamentario, que es el que quieren los ciudadanos? En esa comparecencia, Puigdemont también ha sugerido que su intención es la de volver. Evidentemente no ha puesto ni fecha ni manera de volver, pero sí que ha venido a decir que ese poder volver a Barcelona es el camino que quiere seguir. That is my path for the next few days. I hope, I expect to meet the Catalan President of the Parliament to discuss with the other members of the Catalan Parliament how we can start this path in order to restore the democratic situation. Para restaurar el orden democrático. Dice que para eso quiere volver. En todo caso, antes de escucharle al expresidente catalán, a Carles Puigdemont, su partido ya había pedido que no se tramitara la petición de delegación de voto. Puigdemont, por tanto, su partido en realidad ha retirado la petición de voto delegado y, por tanto, en teoría, esa es una de las visiones, pospone el choque con el Estado. Vamos a tratar de explicar qué puede haber detrás de esa nueva estrategia en la que parece que está el expresidente catalán ante ese debate de investidura que también conviene recordar será protagonizado por él porque es el único candidato para ser investido presidente. ¿Qué es lo que trata? Pues evidentemente trata de evitar la impugnación de la investidura si se comete una ilegalidad. ¿Qué significa esto de la impugnación de la investidura? Entre otras muchas cosas, que permanecería activo el artículo 155 de la Constitución, aprobado por el Gobierno, ratificado por el Senado y que está por escrito, permanecerá vigente hasta que no haya un nuevo Gobierno en Cataluña. Por tanto, eso es lo que se trata de evitar, que el Tribunal Constitucional pueda impugnar, por tanto paralizar toda la investidura y por tanto también a su vez mantener el artículo 155 de la Constitución vigente en Cataluña. Con este escenario, ¿qué puede ocurrir? Pues se abren tres posibilidades que son las que ahora mismo están sosteniendo todavía los grupos independentistas. Fíjense en algo importante, ninguna de las tres pasa por respetar la ley, porque una de ellas es el regreso de Puigdemont, en cuyo caso se procedería, porque no se va a obedecer a esa petición que escuchábamos hace unos instantes del propio Puigdemont, se procedería a su detención, por tanto esa es una de las posibilidades todavía abiertas, el regreso de Puigdemont. Hoy decía el ministro del Interior, trataremos de evitar que trate de entrar incluso en el maletero de un coche. Bueno, sigue siendo uno de los escenarios abiertos. El segundo sería intentar una elección a distancia, y aquí vendríamos
volveríamos a la casilla de salida, es decir, a una más que probable impugnación de la investidura, porque hasta los letrados de la Cámara han sostenido que eso sería ilegal, sería cometer una ilegalidad. Pero es que también pasa por cometer una ilegalidad la tercera opción de la que hablan los independentistas, que sería una nueva petición in extremis 5 minutos antes de voto delegado. ¿En qué escenario estaríamos si se cumple esta propuesta de los independentistas? Pues estarían diciendo a los miembros de la Cámara que prevaricaran, es decir, que tomaran una decisión injusta a sabiendas, porque, como les explicaba, hasta los letrados de la Cámara les han dicho que sería ilegal. Bueno, estas son las posibilidades, lo que puede ocurrir, al menos lo que sostienen los independentistas que puede ocurrir en ese pleno de investidura que todavía no tiene fecha. Lo cierto es que hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que por cierto estaba hoy en León, entre otras cosas para pedir perdón porque en su viaje reciente a Gran Bretaña dijo aquello de estamos en la cuna del parlamentarismo. Y claro, desde León le dijeron, presidente, que no hace falta que se vaya usted tan lejos para encontrar la cuna del parlamentarismo, que estaba aquí, en León. Bueno, pero se ha referido evidentemente a la situación en Cataluña y les ha recordado que ninguno de esos 3 escenarios posibles de lo que puede ocurrir en el Parlamento de Cataluña, ninguno se aviene a la ley y que evidentemente la ley está por encima de los deseos de los independentistas. No hay ninguna alternativa a la ley y no la hay porque España es una democracia. Bueno, pues eso es lo que ha dicho el señor Rajoy. En cualquier caso, en fin, esto no nos saca de dudas. No sabemos qué van a hacer. Mañana tenemos, por cierto, a Torrent, que es el nuevo presidente del Parlamento, viajando a Bruselas. Él ha dicho que viaja con cargo a su bolsillo, porque ya le advertía Pablo Casado que podría cometer, en fin, un delito de malversación de caudales públicos si viajaba con cargo al presupuesto del Parlamento, en vista de que va a haber a un señor que está huido de la justicia, etcétera, etcétera, para comunicarle que el señor Puigdemont sigue siendo el candidato a investir. Y quiero que os voy a preguntar a vosotros qué creéis que va a pasar. Pero antes tenemos a José Luis Concejero, precisamente corresponsal en Bruselas, y esa reunión tendrá lugar mañana, no sabemos en qué punto de Bruselas, pero evidentemente es la que va a posibilitar que le comuniquen oficialmente a Puigdemont que va a ser el candidato a investir en el Parlamento. José Luis, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Cuéntanos. Bueno, para que te hagas una idea, ya conocemos el lugar donde se va a celebrar esa rueda de prensa, al menos la del presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, y llama mucho la atención porque va a ser en la delegación del gobierno catalán en Bruselas. Recuerda, Antonio, que cuando el gobierno empezó a aplicar el artículo 155 de la Constitución, lo primero que hizo fue cerrar todas esas delegaciones menos la de Bruselas, que no ha tenido prácticamente ninguna actividad durante estos 3 meses. Pues bien, mañana va a abrir sus puertas porque allí Roger Torrent va a dar todas las explicaciones de este viaje que realiza como presidente del Parlamento a Bruselas. En principio, según el último comunicado que acabamos de leer, él en su discurso de investidura dijo que siempre quiere que se respeten los derechos de los 135 diputados, también los que están en prisión y los que están huidos, en este caso en Bélgica, que son 4, recordemos, 2 de Esquerra Republicana, 2 de Junts per Catalunya y el propio Carles Puigdemont. La reunión va a comenzar a eso de las 11 de la mañana. Podrán tomar imágenes los medios gráficos a partir de las 12. En principio va a hablar solo Roger Torrent. No está previsto que hable Carles Puigdemont. Ayer decía Pablo Casado, uno de los dirigentes del Partido Popular, que el viaje debería correr con cargo a su bolsillo, advirtiéndole de las consecuencias que podría tener si no fuera así. Escuchan. El nuevo presidente del Parlamento empieza mal. Empieza mal porque la primera decisión que está tomando es proponer para una investidura a una persona que no puede ser investida. Y además haciéndolo con un anuncio probablemente que puede incurrir en la propia malversación de los fondos del Parlamento. Malversación de fondos públicos, efectivamente. Lo que pasa, José Luis Concejero, es que el señor Torrent ya ha aclarado que va a viajar, dice, con cargo a su bolsillo. O sea, que va a pagarse el viaje él, no el Parlamento de Cataluña. Bueno, en cualquier caso, Antonio, de todas formas, esa va a ser la gran pregunta
que mañana gran parte de la prensa española, gran parte de los periodistas corresponsales que trabajan aquí habitualmente le van a hacer, porque llama poderosamente la atención que pague él mismo el viaje y luego diga que viene a Bruselas, en este caso, a cumplir su papel como presidente del Parlamento de Cataluña para reunirse con 5 diputados electos. No sabemos muy bien las condiciones de esa reunión, por qué se celebra esa reunión, y el presidente del Parlamento insistió en las últimas horas que lo va a pagar de su propio bolsillo, aunque según la nota de prensa que nos ha llegado en las últimas horas y según la convocatoria de mañana a partir de las 12, lo de mañana es un viaje, Antonio, totalmente institucional como máximo representante de la Cámara Autonómica Catalana. Claro. Y de paso que aclare cómo piensa investir al señor Puigdemont, con mando a distancia. O sea, si eso es posible, no es posible, porque no es posible, como todo el mundo sabe, pero a ver qué van a hacer, cómo lo van a hacer. A ver si lo aclara el señor Torrent. Una cosa más brevemente, José Luis, ¿alguna noticia de última hora respecto a ese atentado o intento de atentado en la estación de tren de Gante, la parte flamenca de Bélgica? Sí, bueno, es un incidente, un suceso que ha ocurrido en los últimos minutos. Efectivamente, la policía ha abatido a un hombre que ha intentado atacarles con un cuchillo. A la última hora, lo que conocemos ahora mismo es que este hombre se encuentra ingresado en estado muy grave, su vida corre peligro en el hospital y que la Fiscalía ha abierto una investigación por si estamos ante un nuevo intento de atentado terrorista. Lo que más llama la atención de todo esto, Antonio, es que ha ocurrido menos de 24 horas después de que el gobierno del primer ministro, del gobierno de Charles Michel, haya decidido rebajar la alerta antiterrorista a nivel 2. Recordemos que anteriormente estaba a nivel 3. No cambian mucho las cosas, los militares seguirán patrullando las calles, pero sí que es verdad que llama poderosamente la atención que este incidente ha ocurrido apenas 24 horas después de que haya tenido lugar esta decisión del gobierno. José Luis Concejero, gracias, corresponsal de COPE en Bruselas. Gracias y un abrazo, José Luis. Bueno, otro fuerte para ti, Antonio. Con los elementos encima de la mesa y ahora aquí. Bueno, yo creo que es muy importante lo que acaba de decir José Luis Concejero. Independientemente de que se pague o no el viaje, que vamos a ver qué pasa con ello, este viaje es mañana oficial, claro, en todas sus consecuencias. Primero, se hace en una sede oficial, va a dar la rueda de prensa allí. Y a mí me parece un hecho de enorme gravedad, porque decía el señor Torrent que iba a defender los derechos de todos los ciudadanos, pero vamos a ver, usted tiene que cumplir la ley. Y lo que hace es poner una institución al servicio de un prófugo de la justicia. Eso es lo que hace mañana. Con lo cual, el señor Puigdemont sigue arrastrando a todas las instituciones pues en una situación absolutamente denunciable y penosa. Pero hay otra circunstancia. Es importante lo que ha ocurrido, porque el otro día, cuando el señor Torrent hizo su primer discurso, una vez elegido como presidente del Parlamento, pues hubo algunas fuerzas políticas, el portavoz del Partido Popular, el portavoz del Partido Socialista, que hablaron de un nuevo tono, una nueva circunstancia. Lo que se ha visto que no es un nuevo tono, él sigue a lo mismo, es decir, aprobando un proceso absolutamente al margen de la ley. ¿Qué hizo el señor Torrent? Pues curarse en salud, evitar que un discurso en el que proclamara, dijera un viva la independencia o viva la República de Cataluña, etcétera, etcétera, o le trajera unas consecuencias como las mismas que le ha producido a su antecesora. Todo eso se ha desmantelado. Es decir, están en el proceso, están por saltarse la ley. Y luego, y no quiero alargarme más porque los compañeros tendrán otras cosas que decir, hombre, escuchar al señor Puigdemont hablar de restauración de la democracia. ¿La democracia es el señor Puigdemont? ¿El que se salta la ley? ¿El que la atropella? ¿Pero de qué democracia estamos hablando? Es que de verdad, es que es un absoluto impostor, pues al que a veces pues, hace esos gestos, esas bromas, etcétera, etcétera, como la que hemos vivido, pero estamos ante un auténtico impostor y sobre todo, insisto, lo de mañana me parece de enorme gravedad, porque primero vuelve al señor Torrent al sitio desde el que nunca ha salido. Y pone unas instituciones como es el Parlamento al servicio exclusivo de un prófugo de la justicia, a un señor que está absolutamente violentando y aparte la ley. Más allá de que lo comunique, que es el candidato del separatismo para ser investido como presidente de la Generalitat, ellos son conscientes de que eso es imposible porque el Tribunal Constitucional lo va a echar abajo. Él físicamente no va a estar y no puede estar, porque no va a volver seguramente, y si vuelve va a estar detenido, lógicamente. Con lo cual nos vamos a encontrar con una investidura fallida, con otro bueno, yo creo que de esto, ruido, Antonio, vamos a ver, yo creo que vamos a asistir política, etcétera, etcétera. Al intento, Puigdemont lo que está tratando es de ser proclamado presidente,
que el Tribunal Constitucional lo declare ilegal, pero se mantenga la leyenda de que sigue siendo el presidente. Pero es que eso no aclara nada, porque seguirá el 155, seguiremos igual. Luego, antes de que se finalice el plazo para nombrar presidente, se nombrará otro presidente, con lo cual el independentismo seguirá manejando el presupuesto, cosa que no va a renunciar y es su régimen clientelar. Por tanto, tendremos a alimentar la leyenda, la fantasmagoría del presidente en el exilio y luego otro presidente que estará, pues, digamos, ejerciendo como tal y manejando el presupuesto, que desde luego no lo van a soltar para seguir el mismo procedimiento que hemos vivido en los últimos meses. Si esa es la salida que le dan a la situación, es evidente que el 155 no lo van a levantar. El gobierno no creo que levante el 155, porque eso no es normalizarlo. Sí, pero Antonio, si hay un presidente... Y se ha dicho que hasta que no se normalice la situación política, pero no se levanta el 155. ¿Para qué efecto está surtiendo en este momento el 155? Bueno, mañana tienes al presidente del Parlamento Autonómico de la Nación, que va a viajar a Bruselas. Si es pagado de su bolsillo, será un viaje privado, con lo cual no pinta nada en la delegación que tenga el Generalitat en Cataluña. Y si es un viaje oficial porque va a ofrecerle a Puigdemont lo que le vaya a ofrecer, a lo mejor el juez tiene que entrar a ver si está colaborando o no y de qué manera con personas que están imputadas por delitos tan graves como la rebelión. O sea, que ahí que ese viaje sea un paso más, no. Las instituciones no pueden estar al servicio ni del señor Puigdemont ni de los independentistas. Tienen que estar al servicio de los ciudadanos y cada decisión que se tome en Cataluña debería mirarse con ese prisma. Ahora mismo el 155, ¿qué efecto está provocando? Es que no está provocando ningún efecto. Es que a lo mejor con el 155 en la mano hay que decirle a este señor, no, mañana no te doy las llaves de la oficina en Bruselas, porque es un viaje privado. Una compañera mía ha publicado en El Independiente que el gobierno se está planteando un 155 más duro y más prolongado. Es que ahora mismo no existe la situación. Porque, tal como relataba Paco, la gente le cuesta comprender efectivamente que esta situación siga y no tenga un fin. Yo no sé si esa será la solución o no, la de un 155 que intervenga también, por ejemplo, en la televisión pública. Eso siguen burlándose absolutamente de todos, ¿eh? Se lo está planteando el gobierno. De cadenas privadas se burlan de periodistas, se burlan de todo lo que le da la gana, en fin, ellos siguen haciendo de su capa un sayo y nadie dice absolutamente nada. Y es difícil de entender hasta por mucho que está siendo alabado por los especialistas la decisión de hoy del juez Llarena, porque también yo creo que a la gente le cuesta entender por qué no se intenta detener a una persona que está riéndose de España. Hablabas tú antes de el odio. Él dice que no tiene odio hacia España, ha dicho en Twitter, ni problema con la bandera, pero sí es verdad que está diciendo por toda Europa que en España se violan los derechos fundamentales y que aquí hay presos políticos y que no hay democracia, porque lo va a restaurar él. Cuando menos, con lo mínimo es una difamación, ¿no? A mí me da la impresión de que solamente va a recibir órdenes de Puigdemont. Es decir, el presidente del Parlamento de Cataluña va a hablar con el aspirante, con el candidato, que además no ha ganado las elecciones, no fue el primero, no fue el segundo, fue el tercero de los votados, a decirle, ¿qué hacemos? Porque las cuentas no salen. No hay suficientes votos ahora mismo para nombrar a Puigdemont presidente de la Generalitat. Y a mí me da la sensación que van a intentar solucionar y buscar una solución al estancamiento político que hay ahora mismo. O sea, hoy decía Puigdemont, lo decía Paco, que hay que buscar la restauración democrática. La única restauración democrática que pueda haber es el cumplimiento de la ley, que él entre en la cárcel. Y él, que está siendo, y siento decirlo, un auténtico cobarde, mientras ve a Oriol Junqueras en la cárcel, que él por lo menos ha mantenido sus principios hasta el final, él está escondido intentando que le detengan de un país a otro, pero la jugada no le ha salido. Y ahora mismo no saben por dónde salir. Eso es simplemente una intuición, ¿eh? No tengo más datos. Pero viendo cómo funcionan, que funcionan a golpe solamente de ocurrencia, porque todos son simples ocurrencias. Bueno, pero no son tan ocurrentes. Mira, por ejemplo, lo de Dinamarca está muy estudiado. Va al sitio donde la profesora sabe que ayer va a tener una inmunidad. destrozó literalmente a Puigdemont
cuando le habló de limpieza étnica, cuando le habló de destruir un país, de 200 países en Europa en virtud de las lenguas que hablamos, Puigdemont no fue capaz de decir nada. Sacó a Franco. Oye, luego vamos a hablar de sacó a Franco. Hablaremos con una persona próxima a esa... No tiene ningún plan. A esa responsable del Centro de Política Europea. Perdóname, Paco, tenemos que hacer una pausa publicitaria. Luego hablaremos efectivamente con alguien que conoce muy bien a esta directora del Centro de Política Europea y profesora de la Universidad de Copenhague, que puso en evidencia ayer a Puigdemont. Y sobre todo cuando le dijo usted, la democracia no es solamente votar. ¿Esto qué es de votar? Votar, claro que sí, pero también es... y consiste en respetar la ley y la Constitución de cada país. Eso también es la democracia. Y eso ustedes no lo hacen. Volvemos enseguida. Ha ganado al independentismo. Han perdido las elecciones, han perdido votos, han perdido escaños y han perdido fuerza. Es una de las caras visibles del notable auge de Ciudadanos en las encuestas. Pero, ¿se verá afectado el Partido Naranja por su postura contra la prisión permanente revisable? El PP afea su abstención. ¿Permitirán que se derogue esta ley? ¿Cuál será su función en Cataluña como principal partido de la oposición? Estas y otras cuestiones de la actualidad política y social, analizadas por Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, mañana a partir de las 10:30 de la noche en El Cascabel. Y también hablaremos, lógicamente, de esa visita que, según el presidente del Parlamento de Cataluña, el señor Torrent, es una visita a título personal que él hace a Bruselas para ver a Puigdemont y comunicarle que va a ser el candidato a investir, pero que la han revestido de toda la pompa institucional posible, tal y como nos comentaba José Luis Concejero desde Bruselas, más allá de que se pague el viaje o no, que ha dicho que sí, que se lo paga de su bolsillo, con el fin de no incurrir en una posible malversación de fondos públicos, pero evidentemente quiere que sea, desde el punto de vista institucional, al más alto nivel, con representación de lo que representa y significa en tanto que es presidente del Parlamento de Cataluña, y va con la consigna de decirle a Puigdemont que ha sido elegido candidato a investir. Bueno, de eso hablaremos también mañana con Inés Arrimadas. Hoy, por cierto, Puigdemont, algunos diputados daneses con los que se ha reunido, creo que con una minoría bastante significativa, o insignificante en este caso, aquellos que están ligados al partido independentista que representa a las Islas Feroes. Parece que no ha descartado otro referéndum, eso lo ha dicho a los diputados daneses con los que se ha reunido. Tenemos a Bjarke Møller. Bjarke Møller fue corresponsal de la Radio Nacional Danesa en España y director del think tank más influyente de Dinamarca, Europa en Dinamarca. Y quiero que nos dé su opinión sobre cómo se ha vivido todo esto de Puigdemont ahí en Copenhague y en Dinamarca. Señor Møller, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la reunión creo que ha sido con muy poquitos diputados que representan, desde el punto de vista porcentual, una representación muy exigua, ¿no?, de lo que es el Parlamento danés, y aquellos que están más relacionados con los diputados de las Islas Feroes, ¿no?, que serían los independentistas en Dinamarca. Sí, es verdad, son independentistas de Islas Feroes, no son muy importantes. Y también los de Izquierda Unida de Dinamarca, Enhedslisten, que también es un partido bastante a los márgenes del centro del político. Los partidos más importantes del gobierno no han querido reunirse con Puigdemont, han dicho que ha cometido alto traición en España contra la democracia y por lo tanto no quieren reunirse con él. En general, señor Møller, esa es la impresión, la opinión generalizada en Dinamarca sobre lo que representa ahora mismo Puigdemont. El sentir, por ejemplo, de esta profesora, la señora Wind, si no recuerdo mal, ¿verdad?, directora del Centro de Política Europea y profesora de la Universidad de Copenhague, cuando le dijo, dice usted, la democracia no solamente consiste en votar, sobre todo consiste, fundamentalmente también, en respetar la ley y la Constitución, entre otras cosas que le dijo, o ese intento de balcanizar a Europa con su desafío separatista, etcétera, etcétera. Eso es lo que, digamos, piensan, opinan y mantienen los daneses en general respecto al señor Puigdemont y lo que defiende. Yo no me atrevería a decir qué dicen los daneses, porque hay muy poco conocimiento del tema de Cataluña y también la historia de España con la democracia moderna, con la Constitución española después de la transición.
hay muy poca gente que conoce esta historia, pero lo que hemos pasado es que hace meses había una sensación que no puede ser que en Cataluña que hay un conflicto tan grave que salga policías pegando a gente que quiere votar y la gente tiene un conocimiento muy superficial. Pero ahora la gente entiende bastante más y es decir que saben que Puigdemont ha saltado las leyes democráticas del Estado de Derecho y está perseguido por la justicia de España, y también hay un respeto hacia la democracia española que parte del gobierno que entiende ahora que hay que mirar hacia Madrid y no hacia Barcelona. Bueno, una cosa más, señor Moller, tenemos además problemas de audición con el sonido. Una cosa más, ¿cómo han valorado hoy los medios daneses el paso fugaz del señor Puigdemont por ahí? ¿Qué han dicho los medios más significativos, más importantes, los medios informativos? Bueno, hay medios de comunicación que dicen que es importante tener un diálogo, que hay un diálogo entre el gobierno regional de Cataluña y el gobierno de España. Pero también ha salido bastante mal el viaje propagandístico de Puigdemont. La gente, los medios de comunicación piensan que ha tenido un enfrentamiento con profesores de la universidad que han dado la cara y han dicho unos cuantos verdades bastante directos, y entonces no podía controlar la situación política en Dinamarca como se ha intentado Puigdemont. Se ha intentado en Dinamarca poner sus ideas sin contraargumentos, pero yo creo que ahora se ve muy bien que hay una parte importante de la sociedad de Dinamarca, también intelectuales, que se enfrentan a esta fantasía que Cataluña tiene un derecho, que hay una mayoría de Cataluña que quiere independizarse, por Cataluña está dividido en dos partes, y esa es la realidad. Señor Moller, Jarque Moller es corresponsal, ex corresponsal de la radio de Dinamarca en España, la Radio Nacional de Dinamarca, y director de este think tank Europa en Dinamarca. Le agradezco sus opiniones y su presencia en nuestro programa. Muchísimas gracias, señor Moller. Gracias, un placer. Buenas noches. Gracias. Bueno, para cerrar este capítulo, brevemente, alguna cosa más. Qué pena, porque me parecía muy interesante lo que nos estaba contando Moller, pero la dices, oye, nos ha fallado el sonido. Yo quiero detenerme en una cosa que pasó ayer en el encuentro que mantuvo en la Universidad de Copenhague, ¿no? Cuando la profesora Wayne, de forma educada, dice: es posible que no tenga muchos conocimientos de la política española, y el señor Puigdemont le responde con desahogo absoluto, y donde se nota, señora, pero precisamente aquel que le estaba dando lecciones de democracia y derecho a una profesora de Derecho, claro, que lógicamente le recordaba algo tan básico. Y que, ojo, que tenía información extraordinaria de lo que pasa en España. Y que le recordó los principios básicos de la democracia. La democracia son urnas y leyes. No se puede separar una cosa u otra, porque evidentemente no hace falta recordar que en tiempos de Franco, al que ayer apelaba otra vez, tratando de resucitar al franquismo, en tiempos de Franco pues había urnas, había referéndums, como en la Alemania nazi, claro, que era un elemento característico de todos los regímenes totalitarios, o en la propia Italia, ¿no? Es decir, y esa profesora con muchísima prudencia le dice, y este señor con absoluto desahogo, un señor que ha cursado pues muy pocos de lengua catalana, filología catalana, un par de cursos, pues con absoluto desahogo se burla de la señora. Una señora que le ha dado una lección de elegancia, de educación y sobre todo de principios fundamentales de cómo funciona el Estado de Derecho. Y luego hay otra circunstancia, volviendo un poco a lo que decíais hace un momento de la presencia del presidente del Parlamento, el señor Torrent, mañana allí. Un Parlamento controla al Ejecutivo. No un Parlamento se pone al servicio de un señor que puede ser investido. Es que es el mundo al revés. Y que este señor nos esté intentando dar principios de fundamentos de la democracia, pues la verdad es que eso resuena un poco a tomadura de pelo lo que Pero lo más grave es que no haya medios que eso lo denuncien, o por lo menos que lo resalten, lo subrayen en sus informaciones. Y me gustaría que, igual que tú ahora lo has hecho, y probablemente lo harán más, pero no todos en general, y sobre todo aquellos que son
no sé, que contemporizan con todo esto. Les parece que tampoco es tan grave lo que está pasando, ¿verdad? Hay una contemporización por parte de algunos medios y periodistas con todo esto, ¿eh? Déjame decir una cosa. Siendo extraordinariamente grave lo que está pasando y sobre todo porque está teniendo consecuencias, especialmente desde el punto de vista social y económico. Mira, para toda España. Cuando acabe el programa, yo recomiendo a los televidentes, de verdad, que cojan un ordenador y vean 15 minutos de grabación, que es lo que dura, creo que dura 14 minutos, que es una lección por parte de la profesora de lo que es la democracia, de lo que son preguntas que aquí no se le han hecho a Puigdemont. O sea, preguntas los que han tenido oportunidad de hacérselas. Yo de verdad los recomiendo. Son 15 minutos maravillosos que empiezan con, coja usted un bolígrafo y haga como mis alumnos y empieza a apuntar. Entonces, se ve a Puigdemont que coge un papel y empieza a apuntar. Y está durante 14 minutos haciendo las preguntas que cualquier periodista le haría al presidente, que no se lo han hecho. Porque le pregunta, por ejemplo, si piensa que es bueno una Europa de 200 naciones. Le pregunta, por ejemplo, ¿qué hacemos con el 50% de los catalanes que no están a favor de la independencia? Le pregunta... O sea, son preguntas tan básicas que Puigdemont no sabe qué responder. Y lo único que se le ocurre es sacar a Franco a pasear. Pues mira, Vicente, vamos a recuperar precisamente esos momentos y ya cerramos este capítulo para abrir otro. Venga, mirad. So if you have your pen ready to take notes, how you define democracy? Is it only you know, referenda and opinion polls and voting, or is it also the rule of law and the Constitution? Is it a balkanization? Ethnic cleaned states? Is that your ideal? Well, you start your intervention saying you are not an expert in Spanish international affairs. I'm agreeing. In Spain, Franco's shadow is still long. Catalonia becomes a fully functioning state. We want it to become a southern Denmark. Ahora fijaos cómo el auditorio, que era muy partidario del señor Puig, del señor Puigdemont, cómo le ríen la gracia cuando intenta descalificar a esta profesora. Bueno, que dijo verdades sorprendentes. Ya veo que usted no es experta en relaciones internacionales, como se dice. Tampoco pero, hombre, cuando lo dice usted, pero claro que sí, hay que respetar las leyes y la Constitución, además de votar, pero ¿esto qué es? Y usted lo que pretende es balcanizar Europa. Le habla de limpieza dividiendo étnica, a la sociedad y a la vamos gente. Vamos a ver, tampoco hay que sacar de quicio la respuesta de determinados alumnos, aunque un acto de un gamberro... Pero claro que ahí tenía que... Vamos a ver, un acto de gamberrismo como el que cabe de calificar la respuesta que le da el señor Puigdemont, pues lógicamente tiene el aplauso fácil. Cualquiera de nosotros hemos sido alumnos y eso nos hubiera hecho una gracia extraordinaria. Es decir, hay que ver la gamberrada que le acaba de soltar a una profesora. Sí. Pero a mí, por tanto, yo creo que eso hay que deducirlo a sus justos límites. Pero aquí me llama la atención es que este señor, impertérrito ante esa relación de preguntas que le hace absolutamente pertinentes, que van a la raíz del problema, resucita a Franco y dice: queremos ser la Dinamarca del Sur, como si eso fuera solamente la expresión de un deseo. Ser de la Dinamarca del Sur es cumplir con las instituciones, respetar los derechos, la ley, etcétera, etcétera. Esto es lo que garantiza un Estado de Derecho y lo que garantiza de Dinamarca. ¿Ser la Dinamarca del Sur en que no se cumple ninguna de las reglas básicas del funcionamiento del Estado de Derecho? Pues como lleva El Mundo en portada ese encuentro de hoy de Sevilla, que vamos a comentar enseguida. No sé si tenemos la posibilidad de ver la portada del Mundo. Ah, mira, ahí la tienes, ahí tenemos ahí. Digo que dirige aquí don Francisco Rosell, ya nos ha llegado a la edición de mañana y ahí ven ustedes la foto de portada central a Susana Díaz con Pedro Sánchez. Expresiva, Antonio, si me permite, en relación con lo que decía Carmen hace un momento, la mirada. Es decir, si centramos el gesto... Vamos a centrarnos en la foto y en el pie de foto, porque lo otro no tiene nada que ver. Lo de Sánchez cierra filas con Rajoy, eso es otra cosa. Aquí lo que vamos a hablar es de esa foto y el pie de foto. A ver si la podemos ver. Un poquito más abajo y el pie de foto dice: el deshielo tendrá que esperar. Apenas media hora duró el encuentro que mantuvieron ayer Pedro Sánchez y Susana Díaz en Sevilla. Los dos líderes se esforzaron por mostrar que trabajarán juntos de cara a las citas electorales que se avecinan, pero la andaluza no pudo evitar la ironía, lo del deshielo para Frozen.
José Luis Pérez, ¿qué te parece la cosa? Una cosa, la fotografía da el pego, ¿eh? Sí, es verdad que luego el encuentro pero la cara fue frío. La cara de los dos no es nada de Versalles, claro. La mirada ahí es donde reside, la mirada absolutamente gélida, que parece advertir que llegará la primavera, llegará el verano y el deshielo no se produce. Habéis sido buenos en el mundo de todas formas porque aquí ni se miran, ¿eh? En esta otra instantánea que corresponde al mismo encuentro directamente ni se miran, porque yo creo que, como bien decíais, refleja muy bien lo que ha ocurrido dentro de esa breve reunión, que además tampoco han disimulado. La propia presidenta de la Junta de Andalucía lo ha dejado claro. Lo del deshielo para las películas de Disney, aquí nos jugamos otra cosa. Ese ha sido el encuentro, pero también efectivamente lo dice mañana la portada del diario El Mundo. En ese encuentro se ha vuelto a poner de manifiesto un cambio claro en la estrategia del secretario general de los socialistas. De hecho, ahora lo dice esa portada del Mundo, efectivamente está respaldando al gobierno. Lo respaldó en la aplicación del 155 y en ese encuentro también Pedro Sánchez ha insistido en que si hay que recurrir al Constitucional, porque se entiende que el pleno de investidura que se celebre antes de final de mes en el Parlamento de Cataluña vulnera la Constitución, si hay que recurrir al Tribunal, el Partido Socialista también en ese caso estará del lado del gobierno. El Partido Socialista siempre va a defender al Estado, a su integridad territorial, a la Constitución y al Estatuto de Autonomía catalán. Por tanto, les anuncio que apoyaremos los recursos que el Gobierno presente ante el Tribunal Constitucional para salvaguardar la legalidad en Cataluña. Respaldo del Partido Socialista al gobierno. Convendréis conmigo en que esa frase sería impensable hace apenas un año, menos 8 o 10 meses, sería totalmente impensable. Por tanto, ¿qué hay? Es la siguiente pregunta que nos hacemos. ¿Qué hay detrás? ¿A qué obedece ese cambio evidente de estrategia en Pedro Sánchez? Pues estas son algunas de las posibles razones. Quiere parecer un líder que es capaz de afrontar problemas y evidentemente el independentismo catalán es seguramente ahora el problema capital en el corto plazo para nuestro país, el más importante para nuestro país en el corto plazo. Quiere también seguramente Pedro Sánchez fortalecer su imagen y también hay una nueva característica. Como lo decía algunos periodistas, lo recordarás, Antonio, hace unos días en la Moncloa, es verdad que han aparecido nuevos competidores en el panorama y por tanto eso también obliga a nuevas estrategias. Esos nuevos competidores, esos nuevos enemigos son evidentemente Podemos en el ámbito de la izquierda y Ciudadanos en el ámbito del Partido Popular. Esas son, por tanto, algunas de las explicaciones que podrían estar detrás de ese cambio evidente de estrategia en Pedro Sánchez. Un cambio de estrategia del que se ha felicitado el presidente asturiano Javier Fernández. Él viene a decir aquello de, hombre, buena es la rectificación si cuando se rectifica es cuando se acierta. Algo poco negoció conmigo y ahora pues está negociando con la nueva dirección del Partido Socialista, que puede resultar sorprendente en principio por las posiciones que se mantenían, pero a mí me parece bien. Es decir, yo no estoy aquí para juzgarlo, sino para comprenderlo. Pero estamos en la foto de la portada de mañana del diario El Mundo, en la que se ve a Pedro Sánchez y a Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía. De un primer vistazo y con cierta distancia parecen dos tortolitos. Si uno se acerca, y como nos decía el director del Mundo, Paco Rosell, si se fija en las miradas, se ve que efectivamente no es una relación precisamente de dos personas que mantengan una estrecha amistad. La mayor parte han sido avezados los fotógrafos del Mundo porque no era fácil encontrar una instantánea, una fotografía en la que al menos diera la apariencia de que se estuvieran mirando. Lo más habitual, lo más común era este tipo de fotografía en que cada uno de los dos, con la mirada perdida, trata de no cruzar esa mirada entre sí. En todo caso, la frase seguramente para definirlo es la que empleaba la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que tiraba de Disney, lo del deshielo, como decías, Antonio, para las películas de Frozen. La de hoy es la foto del deshielo, presidenta. Bueno, esa foto será para Frozen. Aquí normalmente la temperatura nunca es tan baja. Bueno, he hablado con él un par de veces también. Bueno, lo lógico y natural, ¿no? Entre mi secretario general, mi compañero Pedro y yo. Bueno, pues eso es lo que hay. Carmen, tú que has estado ahí, decías antes y te preguntaba, efectivamente, esto no, en fin, no... En todo caso, matrimonio de conveniencia, José Luis. Juntos pero no revueltos, es lo único que hay.
el año que viene es un año electoral, Claro. empieza con las autonómicas andaluzas, luego las municipales y el resto de autonómicas, y Pedro Sánchez sabe que tiene que entenderse con ella Y por apoyarla. interés electoral mutuo, y ella sabe que va a tener que dar mítines con él, pero las discrepancias de fondo siguen siendo las mismas y se basan en que Susana Díaz piensa que ella está más capacitada que Pedro Sánchez para dirigir el PSOE y para dar una respuesta de Estado a los desafíos que hay ahora mismo. Entonces no lo considera una persona digna de su respeto, admiración, consideración, lo menosprecia mucho, y eso Pedro Sánchez, por mucho que intente cambiarlo, como hace hoy, es la tercera vez que va a Sevilla en los últimos 2 años a pedirle a Susana Díaz un entendimiento, un acercamiento, tú en San Telmo, yo en Moncloa, y es la tercera vez que encuentra un portazo. O sea, que el que está dando más pasos para la reconciliación es él, es Pedro, ¿sí? Sí, lleva tiempo la Ejecutiva Federal del PSOE intentando tender puentes, lo ha conseguido con el resto de varones, ha normalizado mucho. Uno de los errores o de los fallos que le reprochaban los varones antes de su derrocamiento era que no consultaba las decisiones importantes del partido con ellos, que se enteraban por la televisión, por los medios de comunicación. Ahora Pedro Sánchez los llama mucho, no tiene ninguna sorpresa por la mañana en los periódicos, lo comunica, ellos admiten ese cambio de actitud, la consideran positivo, incluso en el PSOE andaluz, pero para Susana Díaz eso no es suficiente. Bueno, es que y este cierre de filas, Paco, que te pregunto a ti, puesto que Sí. es el motivo de la portada del Mundo, este cierre de filas que tituláis de Sánchez con Rajoy, al margen de pasar a la página negra de Puigdemont, me imagino que se buscará de alguna forma protagonismo por parte de Pedro Sánchez dentro del ámbito de la vida política. Él no es diputado y tiene que buscar siempre momentos que surge para aprovecharlos, evidentemente, y tener dimensión mediática, pero también para decir, hombre, aquí estamos nosotros dos, y estos de Ciudadanos y estos de Podemos, que, en fin, cuanto menos aparezcan, mejor, ¿verdad? Sí. Que no los toque un poco a los costados, que se dice, ¿no? Sí. Da la impresión, ¿no? ¿Lo interpretáis así o no? Bueno, ahí se juntan varias circunstancias. Primero, una capital es que Pedro Sánchez ganó las primarias y se encuentra con poder, seguro, firme, que no era la circunstancia anterior, que le llevó a defender, pues a romper cualquier acuerdo con el Partido Popular, a satanizar la comisión gestora, como hoy ha recordado Javier Fernández en la intervención que ha tenido en un foro aquí en Madrid, ¿no? Claro, ahora con esa seguridad él ya se puede permitir negociar con unos con otros. Además, ha sentido un alivio que Podemos pues se ha desinflado. No existe el peligro del sorpaso, por lo menos de forma apariencia. Eso le ha dado una seguridad y esa seguridad además le está permitiendo entenderse, dialogar con todos los varones, salvo con Susana Díaz, como ha comentado muy bien Carmen, por una razón. Susana Díaz, su soberbia no le permite digerir una derrota como la que sufrió. Ella creía que iba a venir bajo palio aquí a Madrid, que iba a bajar, como decía Elenio Herrera, el partido sin bajarse del autobús, actuó con esa soberbia, con esa arrogancia, con esa displicencia, y se encontró que una persona que ya estaba buscando trabajo en Estados Unidos, de pronto se encontró el camino expedito y fue, sorprendentemente, conectó con las bases y ganó las primarias. Por tanto, Pedro Sánchez se encuentra con mayor seguridad y tendrá que digerir pues el talón de Aquiles de Susana Díaz, que no se lo va a facilitar en modo alguno, y de cara a las próximas elecciones autonómicas, puesto que tendrán que coincidir en algún momento, simularán lo que pueden hacer, pero va a haber poco cruce de miradas, si no me equivoco. Luego hay otras circunstancias, y ya acabo, las siguientes. Es verdad que Pedro Sánchez, como partido de Estado, ante un reto como el que se ha producido en Cataluña, no podía haber dudas, tenía que cerrar filas con el gobierno. Es decir, estábamos ante la ruptura de España. Por tanto, se tiene que hacer. Y luego hay otro factor coyuntural. Al principio, pero después, sí, pero hay otro factor coyuntural que ha venido después de Cataluña, la resaca de Cataluña. ¿Cuál es la resaca de Cataluña? Que de pronto ha ocurrido un partido emergente, ha cogido una fuerza inesperada, que vamos a ver si eso se solidifica o no, pero de momento la ha cogido y se nota en las encuestas, y de pronto el Partido Popular y el Partido Socialista se han dado cuenta que un partido se le ha metido por medio y está atrayendo votos de uno y de otro lado. Está... Entonces, lógicamente, de un lado y de otro. Han visto la conveniencia uno y otro de llegar a acuerdos de Estado, del tema de las pensiones, el ver qué margen de acuerdo hay en los presupuestos, etcétera, etcétera. Se ha llegado a un cierto convencimiento de decir, oye, ojo con esto, porque nos pueden robar la
la merienda en términos coloquiales. Que no perdamos el protagonismo, ¿no? Entonces esa suma de circunstancias, sin agotar más argumentos, pues son los que explican pues ese acercamiento que estamos viviendo. Yo creo que tanto a Rajoy como a Sánchez les viene bien llevarse bien y entenderse. O sea, Sánchez está ahí porque se ha demostrado que su posición en Cataluña era errónea, pero a Rajoy también le ha hecho que se visualice a Sánchez ante la opinión pública como la alternancia. El bipartidismo somos nosotros y somos útiles, porque solo si los dos estamos de acuerdo y si los dos estamos de acuerdo no necesitamos a nadie más, se puede activar el 155, podemos hacer una reforma de las pensiones, podemos, y en eso están en este momento, hacer una reforma del sistema de financiación autonómica que llegue a todas las comunidades autónomas. Ese puede ser un gran acuerdo. Entonces, a los dos les conviene llevarse bien, el beneficio es mutuo. Por tanto, Rajoy habrá aparcado todo lo que tenga contra Sánchez, que Susana Díaz tendrá mucho, pero a Rajoy le dijo muchas cosas en aquel debate electoral y no se miraban como ahora no se miran ellos. Rajoy lo habrá aparcado porque le conviene que Sánchez sea la alternancia y a Sánchez también, que el presidente del gobierno le diga somos tú y yo. En ambos casos se impone eso que es tan recurrente en la vida en general. Hay que hacer de la necesidad virtud. La realpolitik. Y Pedro, o hacer de la necesidad virtud. Hay que tragarse lo hacen muchos Pedro sapos Sánchez en política. y Susana Díaz, y lo hacen Rajoy y Pedro Sánchez. Eso decía evidentemente. Así tiene que ser la realpolitik, efectivamente. La vida real, la política real, no la de... a base de tragarme papeleo y ficción. Sí. Vamos a ver, Carlos Cuesta, buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo está usted? Muy bien. Vamos a ver, vamos a comentar en primer lugar. Ayer el Fondo Monetario Internacional dijo una cosa que, bueno, se ha destacado, lógicamente, como no podía ser de otra manera. Aquí todos los días estamos hablando de Cataluña, pero nos olvidamos de las cosas de comer, que son muy importantes a veces. Y las cosas de comer dicen que mientras que no se normalice la situación, y allí parece que todavía no hay visos de que se normalice, eso no se está penalizando para que la economía fluya con cierta normalidad. Y todavía no conseguimos la velocidad de crucero. La palabra normalizar ha cogido significados distintos. Distintos, claro. Aquí cada uno lo utiliza por una cosa. Normalizar, que viene de ser normal, significa que vuelves a tu ritmo de crecimiento normal y a tu ritmo político normal. Y lo que nos acaba de decir el FMI es que ellos no lo ven normal. Lo ven tan poco normal que vamos a ser la única gran economía que no mejora. De hecho, caemos una décima. Esto es un problema. Yo estoy convencido de que este 2,4 que nos han dado, que nos han rebajado una décima, se va a quedar muy lejos de la realidad. Yo estoy convencido. ¿Cuál es el problema? Pero de la realidad, que va a ser por encima. ¿Va a estar por encima? Va a ser por encima. ¿2,5, 2,6? Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, lo que se comenta a círculo interno del gobierno incluso superaría las cifras que tú has dicho. ¿Cuál es el problema? Que estas cifras, lo mismo que se va a incumplir la nuestra, se pueden incumplir las de los demás. Y son las que se toman como previsión por parte de los departamentos de análisis de inversiones de las empresas. Entonces, si nos lo bajan, realmente el mensaje, independientemente de que sea 2,4, de que sea 2,6, de que sea 2,7, el mensaje viene por aquí, por la incertidumbre política. Y estos términos a las empresas les gustan poco. Como puedes elegir, estás en un lineal, coges esta leche, esta otra o esta otra marca. Bueno, pues hay un montón de marcas que no tienen incertidumbre política. Este es un pequeño problema. Claro. Y hoy hemos conocido, o estamos conociendo ya, las consecuencias de todo esto en el sector turístico especialmente y en el turismo de lujo, que es el que... Sí, el turismo de lujo, el que más golpes se lleva. menos pernoctaciones, también se gasta menos, en tiendas, en restauraciones, etcétera, etcétera. La gente que tenga en cuenta una cuestión, en estos momentos nuestra gran industria, teniendo en cuenta cómo ha ido bajando la presencia de industria en España y en otros muchos países, nuestra gran industria es esto. Nuestra gran industria es el turismo. Y en el caso de Cataluña todavía más, que es la principal plaza en turismos, en los cruceros. Bueno, atención a cómo van evolucionando estos datos. Atención porque además la principal caída ha sido en el cuarto trimestre. Es decir, justo en el momento en el que se desata todo el tema de lo del golpe del 1O. Bueno, en evolución en diciembre, nacional, caída del 4,8. Extranjeros, caída del 14,5. Y lo que tú decías, Antonio, turismo de lujo, el que más impacto ha recibido. Un 30% cae, nada más y nada menos. En Cataluña, esta es la fotografía de Cataluña. Qué palo. El turismo nacional un 4,8. ¿Por qué? Pues porque estamos más acostumbrados a estos mensajes. Lo tragamos, lo digerimos de una forma un poquito más normal. El extranjero, atención a la diferencia, 3 veces por encima. Es decir, el impacto que está teniendo la imagen en el extranjero, la imagen de Cataluña, y cuidado porque hay una parte de esto que nos está yendo a todos los españoles. Ese impacto está siendo el triple
en los extranjeros, es decir, atención a la imagen que se está dejando, que en los nacionales, porque lo entendemos de otra manera, lo medio comprendemos, lo digerimos. Pero cuidado con el turismo de lujo. Estamos hablando, y algunos de los partidos que han respaldado esta historia del separatismo aseguraban que el problema era la masificación. Pues se lo pueden ir haciendo mirar. Porque el impacto de lo que están haciendo, donde está repercutiendo es en los que no masifican y te generan más empleo. Pues anda que vamos finos. Hoy hemos conocido cómo la señora Colau quiere gastarse un dinerito para lanzar alguna campaña a favor de la imagen de Barcelona, en vista de que ya se está preocupando, claro. Dice, esto se ha deteriorado tanto que hay que hacer algo. Y hoy, no sé si me parece que era La Vanguardia la que se hacía eco de esa necesidad que se está imponiendo, lógicamente. Sí, yo creo que mejorar la imagen de Barcelona. Esos mensajes positivos vienen bien después de haber puesto a aquellos de turistas, terroristas, turistas, iros a vuestro país. Suele ser conveniente, sí, un mensaje un poco más positivo. Intentar cambiar la situación. Causas que destaca el informe y lo que están diciendo. De nuevo vuelve a surgir este tipo de términos, por la inestabilidad política provocada por el 1 de octubre. Y cuidado con estos mensajes. CNN, uno de los grandísimos canales informativos, se ve en todo el mundo, estaba recomendando literalmente no visitar Cataluña por la turismofobia. Esto lo estaba haciendo hoy mismo. Y cuidado, dirá gente, bueno, esto es una campaña. Seguro que el gobierno de España lo ha hablado con la administración Trump y han dicho fuera. Pues mira, qué casualidad, no, porque de hecho no decían que no se visitase España, no, decían no vayan a Cataluña y ponían una comunidad autónoma como alternativa, decían váyanse a Valencia. Es decir, no estaban diciendo no vayan a España, no es ningún tipo de consigna política, no, lo único que estaban diciendo es, oiga, si nos están llegando mensajes de turismofobia y encima nos están llegando mensajes de inestabilidad política, váyanse un poquito más al sur, que lo tienen prácticamente igual, y de hecho comparaban las dos. Decían, pueden acceder prácticamente al mismo tipo de turismo, las ciudades son igual de bonitas y no tienen ni la inestabilidad política ni la turismofobia. Bueno, pues eso es lo que hay. No te vayas, Carlos, que vamos a hablar de evolución del empleo, de cómo hemos visto hoy, por ejemplo, una imagen bastante significativa en Madrid. Miles de personas haciendo cola para entregar su currículum e intentar acceder a uno de los 100 puestos de trabajo de un hotel de lujo. Ahí están viendo las imágenes, vean ustedes. Pero miles de personas, un hotel de lujo que comienza a funcionar en Madrid, en la Plaza de España concretamente, y 7.000 personas para dejar su currículum en ese hotel, para tener uno de los 100 puestos de trabajo ahí, ya sea para hacer camas, en fin, de personal doméstico, personal de recepción, personal camarero, etc. Ahora comentamos esto, lo comentamos enseguida, a la vuelta de la publicidad, no se vayan, hasta ahora mismo. España liderará en 2018 la bajada del paro en Europa. Las previsiones indican que seguiremos creciendo por encima del 2%. Sin embargo, los sueldos no suben. ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué consecuencias puede tener en la economía esta congelación salarial? ¿Hay esperanzas de que se incrementen nuestras nóminas a corto plazo? En unos minutos, todas las claves con Carlos Cuesta. Les comentábamos cómo 7.000 personas han hecho cola hoy pacientemente en las inmediaciones de la Plaza de España de Madrid para intentar dejar su currículum y acceder a uno de los 100 puestos de trabajo que va a posibilitar la apertura de un hotel de 5 estrellas en la Plaza de España de Madrid. Sorprendente, Carlos. Bueno, 7.000 personas, Son hoteles que generan un tipo de empleo que en este momento está muy demandado. Y además son hoteles, y en este caso además este hotel en concreto, que se sabe que es verdad que va a generar muchísimo empleo. Pero 100 puestos de trabajo y 7.000 personas, es que, fíjate. Sí, no, son plazas que son muy demandadas. Es verdad que se ha sacado la fotografía, además incluso algunos periódicos la han fotografiado y ponían la fotografía de la vergüenza. Bueno, yo pondría un pero. España es en estos momentos la economía desarrollada que más empleo está creando con respecto al peso que tiene. El último año lo hemos cerrado con más de 600.000 puestos de trabajo creados. Entonces, sí es verdad, estos son fotografías, son instantáneas, muy llamativas, pero cuidado, vamos a ponerlo en contexto. Cuando habla de la fotografía de la vergüenza, se está refiriendo a que probablemente esto se podía haber hecho a través de correo electrónico, en lugar de tener que estar esperando ahí, ¿o no?
Hombre, envías el currículum a través de correo. Son negocios de imagen, ¿eh? Probablemente muchas de las personas que estén ahí tengan otro puesto de trabajo. Claro, eso, y trabajen en el sector, pero entrar a trabajar en un hotel de esas características te da un empleo fijo. Exacto. Es algo que no abunda en el sector de la hostelería. Hay mucha gente que contratada para las campañas de primavera, verano y Navidad. Y probablemente sea gente que a lo mejor tiene algún otro empleo. Seguramente, temporal, lo que sea. Pero entrar en un hotel de 5 estrellas en el que se ha hecho una gran inversión te da una estabilidad, te da un contrato fijo. A lo mejor hasta ganas un poco menos, pero el horizonte de estabilidad económica que te da personal te compensa. No entiendo entonces el calificativo ese de la fotografía de la vergüenza, no sé. No, pues es que ¿Cómo lo interpretáis? Bueno, no sé si estoy especulando demasiado, pero me da la sensación de que han querido hacer dos acciones. Una, lógicamente, que la gente presente su currículum, algo que puede hacerse vía correo electrónico, como se hace en todas las ofertas de empleo que se hace, de una creación de una empresa, de una factoría, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí se ha buscado también un efecto promocional. Sí, claro. Un efecto promocional clarísimamente. No tiene ningún sentido. No tiene la apertura de este hotel. No tiene ningún sentido hacer que la gente haga una cola para entregar un currículum, cuando es un procedimiento bastante frecuente en España. Y sobre todo si hubiera una entrevista personal, pues entonces sí, pero es que no hay ya estamos viendo, llegas, entregan el currículum y ya está luego. Se podía mandar por correo, por internet. Y a las 2:30 de la tarde salieron los responsables del hotel a decirles que no hacía falta que esperasen, sino que lo mandasen por internet. Entonces, a mí me da un poco la sensación de que es un poco una campaña promocional del hotel, que no tiene mucho sentido que 7.000 personas se concentren en Madrid a buscar les ha salido por el tiro por la culata, ¿eh? Pero hoy ya sabemos que se va a construir un hotel. ¿Dónde está el hotel? Ya sabes que está abierto, ¿eh? Antes no sabías que había un hotel ahí en Plaza de España. Ahora ya sabemos que hay un hotel de 5 estrellas y que además seguramente prestará muy buen servicio porque todo el mundo quiere trabajar ahí. Decías, Carlos, que se han creado 600.000 empleos. ¿Cuántos se destruyeron durante la crisis? Porque ahora lideramos la creación de empleo, pero la crisis no se la puedes imputar toda un año. Es decir, la crisis, de hecho, laboral te empieza en el año 2007. Se han destruido más de 3 millones de puestos de trabajo, pero en este momento ya están recuperados más de esos 3. Y la crisis, obviamente, te duró más o menos... El año en el cual se da la vuelta es el año 13. Es decir, realmente en la etapa de gobierno del Partido Popular solamente ha habido un año de caída. Ojo, eso incluso en términos económicos... hay que reconocerles el mérito. Es decir, que en un año se haya conseguido cortar la caída y se haya conseguido reactivar y llevemos ya 13, 14, 15, 16, 17, 5 años consecutivos de creación de empleo, es de quitarse el sombrero. Y este 2018, concretamente, España va a ser uno de los países que más empleo va a generar de la OCDE. Sí. Empleo temporal en muchos casos también, pero por lo menos empleo, al fin y al cabo. Vamos a ir viendo los datos. Una tasa de paro superior a la que había en el año 2007. Claro, y eso es lo que explica también esos salarios más bajos. Cuando hay mucha gente demandando empleo, la oferta, por mucho que crezca, pues... Mientras que haya más si demanda tuviéramos que oferta, pleno empleo, los salarios subirían inmediatamente. No cabe duda. Vamos a ir viendo los datos, pero para que la gente tenga el mapa en la cabeza, España era un país que llegó a estar por debajo del 9% de paro. Llegamos a tener un 8,7%, el mismo paro, la misma tasa de paro, años 2005-2006 que Alemania. La misma, que es que parece que esto se nos olvida, 8,7% de paro. De ahí llegamos a escalar hasta el 26% y en estos momentos ya se está hablando de objetivos para conseguir dejarlo en torno al 12-13%. O sea, cuidado porque no se ha conseguido llegar hasta ese 8,7, 8,8. Vale, perfecto, pero se está recuperando y se está recuperando a una velocidad muy importante. ¿Cómo está evolucionando el paro y cómo va a evolucionar en el año 2018? Informe de la OIT. Atención a los puntos fuertes y a los puntos débiles que tenemos, que es verdad, mencionabas tú, Antonio, el tema de la temporalidad, que ahora lo vamos a explicar. Bueno, España, líder en bajada del paro. Estamos hablando de las grandes economías, de las economías que son homologables, de la alemana, de la italiana, de la holandesa, de la española, de la francesa, de todas esas, de las grandes economías, líder en bajada del paro. Tiene mérito, tiene mérito. Hay que entender que además España tenía un tipo de creación de empleo en el que conseguías, a partir de un 2,5 más o menos de crecimiento del PIB, conseguías empezar a crear empleo. En estos momentos se está creando empleo a partir de 1,1, 1,2.
O sea, ligeramente por encima del punto de crecimiento estamos creando empleo. Eso se llama productividad. Bueno, tasa mundial, bajada de 0,1 hasta el 5,5%. ¿Estamos lejos de ellos? Evidentemente. ¿Tenemos mucho que recorrer? Pues evidentemente. Pero bueno, en esas está, ¿vale? Atención, este dato, que sí que es verdad que es preocupante, que es lo que está ocurriendo, incluso a niveles del 15%, levemente por encima del 15%, ¿dónde nos vamos a quedar? En 3,5 millones. ¿Es mucho? Es muchísimo. Es muchísimo. Esto traducido a trabajadores, que es lo que nos va a dar un poco la idea de la sostenibilidad de todos nuestros gastos, nosotros necesitamos 20 millones de trabajadores, entre 20 y 21 millones de trabajadores para poder pagar todo lo que vemos, las pensiones, la sanidad, la educación, etcétera. ¿Con este nivel llegamos? Por los pelos. Llegaremos un poquito más tarde. ¿Estamos en esa senda? Sí, todavía no. Y es verdad que nos lo está marcando el informe de la OIT, nos lo está marcando como un nivel de desempleo todavía muy preocupante. Y es verdad. Estamos a niveles claramente separados de lo que puede tener Alemania, de lo que puede tener Dinamarca. Dinamarca está en niveles del 5 y pico, del 6. Estados Unidos está en niveles de pleno empleo, del 5%. Pues sí, evidentemente tenemos una diferencia, pero hay que tener en cuenta de dónde venimos. Los problemas, los contras que nos están, las contras que nos están marcando. Atención, lo decías tú, el tema del trabajo temporal. Más del 70%. ¿Vale? Estamos en esos niveles de trabajo temporal. Es verdad que esto no es la fotografía estable, esto es la fotografía instantánea. Es decir, si tú miras cuánta gente está en estos momentos con un contrato temporal, es el 26%. Si miras cuánta gente está con un contrato fijo, es todo el resto. 26, 74%. O sea, de cada 100 trabajadores, 71 tiene un contrato fijo y el resto lo tiene temporal. Efectivamente, está creciendo el empleo a tiempo parcial. Cuidado, porque el empleo a tiempo parcial puede ser una opción. O sea, no tiene por qué ser algo negativo. Si hay gente que está demandando ese empleo a tiempo parcial voluntariamente, vale. Si no se está encontrando, es otra cuestión, ¿no? Si alguien busca otro tipo de empleo. Y el paro de larga duración, cuidado con esta historia, que yo creo que tiene mucho que ver con esto. El 50% de los desempleados está en paro de larga duración. Es decir, es gente que se está quedando fuera estructuralmente del mercado laboral. Permanecen 2 años, 3 años sin encontrar un puesto de trabajo. Y es muy complicado volver. ¿Por qué digo que tiene que ver con esto? Vamos a ver, ¿qué es lo que está empezando a ocurrir? Hay dos mercados laborales totalmente separados y esto sí que es un problema muy serio. Hay gente que tiene una determinada protección y que tiene unos determinados salarios y consigue vivir bien, por decirlo de alguna manera. Y luego hay una capa que está afectando muchísimo a gente joven y muchísimo a colectivos por encima de los 45 o 46 años, por encima de 52 años. Se dispara, que prácticamente no tiene posibilidad más que de trabajos muy pequeñitos de tiempo, sin estabilidad, sin una sensación de que de veras perteneces ya a una empresa, de que tienes una estabilidad a largo plazo, o directamente que no tiene manera de encontrarlo. Esos dos colectivos están separados de un tronco y esto sí empieza a ser un problema. Es decir, esta dualidad del mercado laboral que se ha apuntado muchas veces es real. Los jóvenes están entrando al mercado de trabajo y están entrando con unas diferencias salariales que no son acordes realmente a lo que ellos son capaces de aportar, sino simplemente la empresa tiene que destinar por determinados blindajes sindicales, por determinados convenios colectivos, tiene que destinar una masa salarial muy amplia a los trabajadores de más edad. Y los jóvenes que llegan básicamente a lo que queda. Y así va a ser complicada la renovación de las plantillas en las empresas y va a ser complicado dar trabajo a la gente joven. Y eso sí es un problema. El Banco de España, ¿de qué nos está advirtiendo? Pues atención, de que los sueldos no suben a pesar de la expansión económica. Esto es una cuestión también muy importante. Es decir, gran parte del esfuerzo en España para conseguir salir de la crisis no se ha hecho por reducción del gasto público, no se ha hecho por rebaja de impuestos, desde luego, no. ¿Cómo se ha hecho? Contra los sueldos. ¿Han mejorado las empresas productividad? Sí. ¿Con un esfuerzo de la gente? También es verdad. ¿Había que hacerlo? Bueno, puede ser que sí, pero a lo mejor hubiese sido mejor que hubiese sido un poquito más compartido, que se hubiese achicado determinada estructura administrativa, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? De las que nos solemos quejar. Bueno, los problemas que están ocurriendo, baja productividad, esto es un problema de todas las economías europeas, tenemos un problema, competir con Asia es muy complicado y nos está afectando, y más que nos va a afectar. Renegociación salarial, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se está viendo afectada, bueno, pues por una inflación baja, eso no es malo. De hecho, Montoro acaba de anunciar, el ministro Montoro, subidas para los funcionarios. Sí, sí, 8%, ¿no? 8% en los próximos en 3 años. El primer año entre 1,5 puntos y 2 puntos, ¿no? Al final, 8 puntos en 3 años. Bueno, esto se está viendo afectado. Para que nos hagamos una idea, prácticamente 2 de cada 3 trabajadores ya no tienen protección contra la subida de la inflación. Eso sí es un problema. Muchas veces los datos que vemos reflejados son los que muestran los sindicatos. Ya, y todos los que no están bajo esos acuerdos, pues son 2 de cada 3. 2 de cada 3 pierden poder adquisitivo. Las recuperaciones en estos momentos, ¿en qué se están basando de las empresas y de la crisis? En el empleo a tiempo parcial,
Bueno, lo que decíamos antes, si es voluntario, vale, si no, sí que tendríamos un problema. Y afluencia de inmigrantes. España necesita mano de obra. España necesita, yo sé que hay gente que se pone muy irritada en cuanto le hablas de esta cuestión. Vamos a ver, España necesita acoger a gente que entre a trabajar. Sí, señor. Además, lo necesita incluso ya por la tasa de natalidad que tenemos una estructura demográfica diabólica. Entonces, esto es un poco la radiografía a lo que vamos. ¿Va bien la cosa? Yo creo que va bien. ¿Tiene cosas que mejorar? Siempre, por supuesto. Evidentemente. Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias. Y hasta mañana o pasado mañana. Hasta la próxima. Carlos Cuesta. Bueno, ¿habéis sido objeto o víctimas de algún timo telefónico? No, pero ¿sabes una cosa? Ahora me aparece en el móvil de qué país me llaman. ¿Cómo? Sí, me aparece llamada de España, llamada de Inglaterra. Bueno, y entonces ya tú, eso confías. Yo cuando veo a llamada de un sitio extraño digo, ¿y esto? Sí, claro, pero es me ha parecido ojo con esto, que la policía está advirtiendo, Policía Guardia Civil está advirtiendo de un timo muy gordo que está haciéndose ahora mismo, a partir de llamadas que uno recibe de países de África, fundamentalmente, y que luego, claro, tú llamas creyendo que te ha llamado alguien que quería decirte algo muy importante o que te va a anunciar algo muy importante, y si encima estás en una situación de, en fin, que dice, oye, necesito expectativas de algo, y llamas y te meten el rejón de muerte y te pegan un palo económico extraordinario, es un timo en toda regla. Vamos a contarlo y advertírselo de paso a ustedes y nosotros mismos lo vamos a aplicar al cuento. Susana Ollero, cuéntanos. Pues sí, Antonio, se llama el timo de la llamada perdida y no es nuevo, pero ha vuelto con fuerza a nuestro país, sobre todo en Huelva, donde lo van a ver a continuación. Aquí es donde están recibiendo tanto la policía como la Guardia Civil multitud de denuncias de los vecinos durante estos últimos días. Pero vamos a explicarles, como decía Antonio, en qué consiste esta estafa para que la reconozcan inmediatamente si se la hacen y no caigan en ella. Primero, van a recibir una llamada de un solo tono a su móvil. El objetivo es que les aparezca en su teléfono una llamada perdida. ¿Para qué? Para que la devuelvan, para saber quién les ha llamado. En segundo lugar, atención, porque ese número es muy identificable, es un número de teléfono que siempre va precedido por el símbolo más y es un número muy largo, siempre con un prefijo internacional. Estos que van a ver a continuación son los prefijos más utilizados. Se los vamos a enseñar en un mapa situado en el mundo. Como decía Antonio, la mayor parte de esas llamadas proceden de África. Aquí lo tienen: Libia, Nigeria, Costa de Marfil, Ghana, también Albania. Y estos son los prefijos más utilizados que les van a aparecer, el 355, 218, lo acaban de ver. Bueno, pues en tercer lugar, si devuelven esa llamada, esto es lo que va a suceder. Están llamando a una centralita de tarificación especial y les van a cobrar 5 euros solamente por el establecimiento de llamada y a partir del primer minuto 1,20 € por cada minuto de esa llamada, con lo cual hará que su factura de teléfono crezca considerablemente y se ponga por las nubes. A continuación, ustedes se van a preguntar cuál es el negocio de estos estafadores. Bueno, pues del dinero que le cobra su empresa de telefonía de esa factura, los timadores se embolsan una parte de esa cantidad de dinero y en eso consiste el timo de la llamada perdida. Así que ya lo saben, no devuelvan esa llamada si es un número largo precedido por un más y con esos prefijos de teléfono que les hemos enseñado. Dos últimas cosas que pueden hacer, dos medidas. Por un lado, bloquear ese número de teléfono para que no se puedan volver a ponerse en contacto con ustedes y por otro pueden denunciarlo a las autoridades, tanto a la policía como a la Guardia Civil. Y ya tenemos con nosotros a Serafín Giraldo, es inspector de policía, que nos va a contar cómo se investiga este tipo de estafas. Antonio. Pues sí, señora, aquí tenemos a Serafín Giraldo, que es el portavoz de la Unión Federal de Policía e inspector, y nos va a decir cómo debemos responder, y nunca mejor dicho, a una llamada de esta naturaleza. Que se trata de no responder fundamentalmente, Serafín, ¿verdad? ¿Cómo debemos responder para no responder? Primero, ¿cómo identificamos que te están metiendo una llamada falsa o timadora? Si se me permite la expresión, un timo. Vamos a hacer lo que está haciendo la Policía Nacional y la Guardia Civil, una labor de prevención, es decir, anunciar qué es lo que está pasando y de alguna manera prevenir, porque la investigación de este delito es muy difícil. Hay unos prefijos, permíteme leerlos, es el 355 de Albania, 225 de Costa de Marfil, 233 de Ghana y 234 de Nigeria. Por tanto, las llamadas proceden de estos países y todas llevan el signo más delante. Por el carácter internacional de las llamadas.
el modus operandi, ya lo ha explicado muy bien vuestra compañera, y el fin es ese, sencillamente estafar. Lo primero que hay que hacer es no coger la llamada. Entonces, esa llamada se produce en el teléfono, y que es un tono largo, continuo, no es un tono interrumpido. No, es un tono, y lo importante es dejar ese número grabado en nuestro teléfono, despertar nuestra curiosidad y nosotros marcar porque el si número. tú respondes en ese momento, ¿qué pasa? Pues se lo cargan a ellos. ¿Se lo cargan a ellos? O sea que, claro, ellos lo que quieren es que tú hacerte la llamada y que tú no respondas. Y que tú no respondas, que sencillamente sientas curiosidad, llames y son... O sea, porque si tú respondes, no te va a contestar nadie, pero les está fastidiando el negocio. Efectivamente, lo que pasa es que son muy hábiles. Ellos pegan un timbre y ya está. Y sencillamente despiertan nuestra curiosidad, nosotros llamamos y funciona igual que las llamadas eróticas. Hay una parte que va con tarifas especiales, una parte que va para el operador y otra parte para la persona que ha contratado ese servicio. Y esa parte es la que nos están estafando, en definitiva. El consejo es sencillamente... ¿Y normalmente cuánto te cuesta la llamada si tú respondes? Cada país tiene una tarifación especial. Dice, bueno, yo llamo un número de esto, el de Ghana me da igual, podemos hablar Nigeria. 2, 3, 4 euros. 2, 3, 4 euros. Claro, aquí el negocio de los timadores es hacer muchas llamadas y que responda mucha gente, que mucha gente les marque. Efectivamente, hay un dato curioso. Hacer un pequeño roto, salvo que... Porque luego no hablan contigo, tú marcas, descuelgan y ya está. Tú llamas, preguntas quién es, ellos lo que tratan es mantenerte el mayor número de tiempo posible. Claro, por eso, y ahí es cuando ahí sí te pegan el palo en función de los minutos que tú estás... Claro, me imagino que si no te ofrecen absolutamente nada, colgarás. ¿Esto de qué va? Las estafas son mínimas, tampoco vamos a hablar de grandes cantidades de dinero, pero sí de gran cantidad de gente que sufre esta estafa, con lo cual la repercusión económica para el estafador es muy grande. Bueno, entonces se identifica con el más y luego estos prefijos que antes comentabas. Y la investigación que está llevando, ¿por qué Huelva concretamente ha sido el sitio donde más se han producido este tipo de llamadas? Pues eso es indiciario, eso nos hace indicar que es un grupo organizado. Cuando digo grupo, por favor que nadie piense en grandes mafias. Podemos hablar de 2, 3, 4 personas que sencillamente han cogido una zona determinada, en este caso Huelva, el prefijo de Huelva, y marcan a Huelva y al resto de Andalucía. Luego peinarán otra zona. A ellos tampoco les interesa diseminar sus llamadas porque no les interesa precisamente lo que estamos haciendo ahora, y es anunciar esa estafa. Y sí que se han localizado ahora en Huelva, llamado la atención a la Guardia Civil, a la Policía Nacional hace meses, que ya no solo en Huelva, sino en toda Andalucía se están produciendo estas denuncias precisamente de usuarios que reciben estas llamadas. El consejo es no llamar y sobre todo mirar el prefijo. En Google, cualquier buscador, miramos el prefijo y sabemos si tenemos algún familiar conocido demás en estos países, lógicamente no, nos puede llamar la atención y lo pondríamos en conocimiento rápido de la autoridad, en este caso de la policía. Ya lo veis. El teléfono es un peligro también, y sobre todo para los chicos que están más desprevenidos, a lo mejor gente desprevenida, Antonio, los niños que están desde los 12 años, 13 años y le hacen estas llamadas y no saben realmente qué tienen que hacer. Claro, le consumen la tarifa. Pero una pregunta, ¿pero qué capacidad tiene la policía de intervención en estas mafias? Porque claro, están en países que, digamos, la larga mano de la justicia o de la policía no alcanza. Claro. Y tampoco son además cantidades, ese menudeo tampoco es una suma importante, ¿no? Mira, te voy a responder con dos precisiones, dos cosas. Fíjate en los países, Ghana, Nigeria, Costa de Marfil, Albania, nos parecen países tercermundistas. Pues bien, hay muchas organizaciones mafiosas precisamente que utilizan los medios telemáticos y el Internet, lo cual demuestra unos grandes conocimientos. Y lo digo así, por ejemplo, las estafas en masa, vienen muchas de estos países. Creo recordar ahora las cartas nigerianas, las famosas cartas del amor, todas proceden de allí. ¿En qué consistían las cartas nigerianas? Recuérdalo, Serafín. Sencillamente, pues anunciaban que era la persona beneficiaria de una herencia aquí en España, contactaba con nosotros, nos pedía un dinero y que nosotros cobráramos esa herencia. Claro, las cartas nigerianas, si se las envías a cientos de personas... Eso es el timo de la estampita de toda la vida. De toda la vida, sí. El tocomocho, eso es un tocomocho en toda regla. Pensar que te ha caído una herencia desde Nigeria y que haya gente que haya picado, de verdad que le envías dinero a Nigeria. Dinero a Nigeria con la esperanza de que te toquen, no sé, $1 millón, $1 millón, no sé, es que es algo sorprendente que la gente también, hombre... Y la investigación es muy, muy laboriosa, muy difícil, y estos países, lo tengo que decir así, además lo digo al público, la policía, bueno, pues deja mucho que desear, la identificación de las personas deja mucho que desear y muchas veces llegar a las personas, llegar a los estafadores es tremendamente difícil. Porque esta gente no opera en España, ¿no? No, operan desde países de origen y enviarles dinero es perder ese dinero y desde luego
es muy difícil recuperarlo y muy difícil llegar al verdadero autor, más que nada por la dejadez de las propias autoridades. ¿Hay algún otro tipo, además de este de las llamadas telefónicas, que ahora mismo esté muy vivo? Hay otro que son, bueno, este es muy conocido también, son las famosas estafas del amor en diversos medios, en diversos chats, pues bueno, localizan al presunto estafado, contactan con él y le piden dinero para que esa persona venga a verle a España. Es un verdadero montaje, es tremendo lo que ocurre. ¿Cómo? ¿En qué consiste? Sí, contactan con, bueno, hay medios para relacionarse en internet, chat y demás, y contactan con la víctima y, bueno, se ofrecen pues a conocerle, por ejemplo, desde Rusia, desde Albania, desde estos países, y a cambio dicen que no tienen dinero. Y tienes que mandarle dinero para pagar el pasaje, ¿no? Claro, todo esto es una burda mentira. Y al final ese dinero nunca llega. Al final lo pierdes, generalmente. Bueno, el dinero llega a quien te lo ha pedido, pero la persona en cuestión no se presenta. No se presenta. Una gran estafa que estuvieron muy activos hace unos meses. Yo tuve la oportunidad de escuchar una grabación y es terrible, fue la de los secuestros. Te llamaban, eran capaces de mantenerte al teléfono durante horas diciéndote que habían secuestrado a alguien cuando no tenía ningún sentido común lo que te estaban diciendo, pero lograban arrastrar a la persona y les quitaban mucho dinero. ¿Eso ha perdido fuerza? ¿Eso se ha terminado? ¿Cómo está ese tema? Porque para timo ese, de verdad. Y fíjate que en ese timo el autor de los hechos era una persona que estaba en una cárcel de Chile. Sí, por eso. No sé si lo recuerdas, se logró de llegar a ese autor. Chile es un país, bueno, con más garantías, quizás, para conseguir las investigaciones. O sea, que identificaron al final a quién era y se ha acabado. Efectivamente. No, se ha acabado no. Se anunció, se publicitó y entonces dejó de tener vigencia. Ese yo le auguro que dentro de unos meses, dentro de unos años, volverá a tener vigor. Te voy a preguntar, porque voy a repasar los periódicos de hoy martes, y mira, hay un titularcito del País en pequeño, pero ya lo comentábamos ayer, y habla de esa preocupación o alarma por la sangrienta ola de violencia juvenil en Bilbao. ¿Qué noticias realmente hay sobre esto? ¿Cómo es posible que se haya dejado que esta situación haya llegado al extremo en el que estamos comentando? Degenerados. Chavales de 12 y 13 años capaces de asesinar. Quizás el debate... La frialdad que lo están haciendo. Quizás el debate lo debamos centrar en la ley del menor y en la capacidad coercitiva de esta ley. ¿Qué tipo de chicos son estos para haberse organizado? Incluso hasta en una especie de clanes, de mafias, para actuar además coordinadamente. Uno de ellos tenía toda la familia en la cárcel, estaba abandonado completamente porque padre, madre, abuelos, todos estaban presos. Y proceden de ciertos sectores sociales pues dados a la delincuencia. Esos chicos, yo porque tengo un hermano que trabaja en un centro de menores, los rehabilitaban en el centro, les ayudaban a pasar el mono, desintoxicarse, y cuando llegaban a casa tenían la droga en su casa. Tú preguntas qué tipo de chicos, pues son chicos que tienen una realidad social y familiar muy dura. 14 y 13 años, claro, que no han tenido ningún reparo en asesinar fría y cruelmente a estas parejas de ancianos. Es tremendo. Tienen una privación de libertad de 8 o 9 años. No sé, que le habrán robado nada, porque también era un matrimonio octogenario, pero además muy humilde, de un barrio obrero de Bilbao, que tampoco... Bueno, la agresión a un exfutbolista también. Bueno, en el caso de futbolistas se aprovecharon de que había salido el hombre de una cena de Navidad y a lo mejor pues había tomado alguna copa y eso, y aprovecharon precisamente de esa circunstancia. Que iba caminando y dijeron, bueno, pues vamos a por él, que es una pieza quizás, fácil. si lo digo así, quizás se debería abrir un debate sobre la ley del menor. Recuerdo también el caso de Sandra Palo y demás. Claro. Quizás no sea demasiado coercitiva y sea demasiado laxa. Es una opinión que doy. La ley del menor, ¿verdad? Efectivamente. Sobre todo por lo que está pasando ahora mismo con menores. Oye, ¿me dejas comentar un timo que a mí me parece el más espectacular de todo y el que es más fácil caer? Que es lo que llaman phishing, que es pescar, que te mandan un correo en el cual de tu banco diciendo que tienes que cambiar las claves, entonces tú pinchas y aparece la página, una veces sí, otras veces no, pero aciertan, aparece una copia exacta de la página web de tu banco. Entonces tú ves que la cosa parece normal, metes las claves de tu cuenta y se acabó todo. Y ya te han pillado, te pueden dejar totalmente tieso. Se distinguen porque están escritos con traductores de Google. Muchas veces los mensajes vienen de Nigeria, están mal traducidos, hablan un lenguaje que no hablamos nosotros, pero mucha gente mayor, mucha gente que no sea muy precavida, puede pinchar y lo que está haciendo es entregar directamente al estafador las claves de su cuenta. De su cuenta para saquear. Ese me parece espectacular, ese tipo. Es tremendo. Serafín Giraldo, gracias y muy buenas noches. Un placer. Gracias. Venga, vamos rápidamente con el repaso a los periódicos. El País lleva a portada este titular: Rajoy prepara el terreno ante el bloqueo de los presupuestos.
La resistencia de Ciudadanos y del PNV lleva a Hacienda a plantear un decreto para aprobar asuntos urgentes como el aumento de sueldo de los funcionarios. Según El País, Rajoy ya ha dado por hecho que no va a sacar los presupuestos del año que viene, bueno, de este año, pero 2018 es que si no adelante, tienen presupuestos, los presupuestos solo se pueden prorrogar durante un año y si se van a prorrogar los del 2017 durante este 2018. Pues y a claro, partir de ahí, pero si no es sale, que o hay otro presupuesto antes de septiembre en el Congreso, porque tienen que si no, en 2019 llevarse antes de que elecciones. acabe septiembre, o si no hay elecciones Sin embargo, generales, esa apreciación contrasta un poco con unas declaraciones que hoy mismo, cuando ha anunciado la reunión con los funcionarios y les ha comunicado que se iba a subir el 8% en el plazo de 3 años, el ministro de Hacienda ha sido, sin embargo, muy optimista. Ha dicho que iba a haber presupuestos en marzo, que yo creo que va a ser difícil, porque yo creo que todo el proceso se va a dilatar hasta que se constituya definitivamente el gobierno de Cataluña, y eso es antes del 31 de marzo, y porque el PNV, con el 155 en vigor, el acuerdo que lo tienen bastante hecho. Paco, sí, lo tienen ya cerrado. Una cosa es, digamos, que no quieren darle la formalidad del acuerdo hasta que el 155 deje de estar en vigor, y contrasta un poco porque ya, insisto, el optimismo esta tarde del ministro Montoro era en la dirección contraria. Pero bueno. José Luis Ayllón es también protagonista. José Luis Ayllón es diputado del Partido Popular, un hombre muy próximo a Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta. Bueno, pues es el elegido por Rajoy para que sea su nuevo jefe de gabinete. Sustituye a Jorge Moragas como jefe de gabinete de Rajoy. Ya yo creo que Rajoy también, desde el pero sobre todo era una persona muy próxima del Partido Popular, ha estado al lado de Rajoy en distintos puestos y trabajaba en el equipo de la presidenta, pero es muy cercano a Rajoy. Bueno, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Efectivamente. Ha sido hasta ahora, ¿no? ¿Puede compatibilizarlo o no? No. Me imagino que no. No. Bueno, aparte que Moragas la tarea de un director... Moragas era diputado jefe de gabinete del presidente del gobierno, tiene bastante trabajo. No parece que pueda. Yo creo que el nombramiento de Ayllón tiene también otra funcionalidad que creo que se va buscando. Dentro de la ofensiva que se le ha pedido al presidente del gobierno, de que tiene que reactivar el partido, en vista de este aparente sorpaso de Ciudadanos, se quería una persona que conectara muy bien las funciones, conectara la agenda del presidente con la agenda del partido, de todas formas que eso funcionara bastante mejor. Y es verdad que Moragas suplía pues algunas necesidades que en el ámbito de la política internacional tenía el presidente. Yo creo que el nombramiento de Ayllón va en esa dirección, que es un hombre de partido, que tiene una larga trayectoria y bueno, y que colaborador directo de la vicepresidenta, como he subrayado, y en el caso de Cataluña está muy volcado también. Sí, pero Moragas no era hombre de partido, pero era hombre de presidentes. Sí, exacto. Y Ayllón sí es un hombre de partido y además tiene un trato mucho más afable, más cercano con la prensa del que tenía. Ya tiene una relación fantástica como secretario de Relaciones con las Cortes. Él ha tenido un contacto muy directo con los colegas que hacen Parlamento. Un titular más del País y nos vamos a la publicidad para seguir repasando los periódicos. Pero mirad que también El País lleva portada como Javier Fernández, presidente de Asturias y expresidente de la gestora del PSOE, celebra que Pedro Sánchez pacte con Rajoy. O sea que el señor Fernández dice, eso es lo que hay que hacer, don Pedro, que es lo que hice yo. Usted se metía conmigo, pero ahora lo tiene. Mientras Javier Fernández decía eso en un desayuno informativo en Madrid, Pedro Sánchez estaba enfriando sus acuerdos con Rajoy más allá de la cuestión catalana, porque sí que han empezado una negociación sobre la financiación autonómica y sobre el agua, y hoy Pedro Sánchez ha dicho que no habrá acuerdo hasta que sea el gobierno el que ponga encima de la mesa... Venimos del no es no y qué parte del no nos ha entendido. O sea, bueno, no, venimos sí. del Yo lo que digo es hilo de esa cometa es complicado. Insisto en la descoordinación y en las diferencias internas. Vamos a hacer una pausa, venga, la última de la noche, y enseguida recuperamos el pulso de este repaso a la prensa, antes de despedirnos dentro de un ratito. Venga, hasta ahora mismo. Recta finalísima del Cascabel, repasando los periódicos, las portadas de hoy martes. Vamos a recordar esos titulares del Mundo que antes comentábamos. Sánchez
cierra filas con Rajoy para pasar la página negra de Puigdemont, apoyará los recursos del Gobierno ante el Tribunal Constitucional para salvaguardar la legalidad en Cataluña y afirma que siempre está al lado del Estado. Y ahí ven la foto de Pedro Sánchez y Susana Díaz, después de la visita de Sánchez hoy a la presidenta de la Junta Andaluza en Sevilla. El deshielo tendrá que esperar. O sea que sí, bien, pero todavía no hay una entente cordial entre los dos, ¿verdad? Después de todo lo que llegará la primavera y el verano y el deshielo no se producirá. Y no se va a producir el deshielo, dices tú, Paco. Bueno. También dice El Mundo que Aznar afirma que el PP se autodestruye al ceder a Ciudadanos sus señas de identidad. La fundación que dirige Aznar, que es FAES, afirma que el Partido Popular no pierde votos por ser el PP, sino por dejar de serlo, ¿eh? Y también comenta cómo el lenguaje... Es que no lo veo bien, es tan pequeñita la letra, lo siento. El lenguaje y la agenda del centro-derecha han permitido a Ciudadanos conectar con el electorado. Exactamente, me están cantando el titular. Bueno, ya lo ven ustedes. Y Montoro, que ofrece una subida de hasta un 8% a los funcionarios en 3 años. Esa es una buena noticia para los funcionarios públicos, evidentemente. Portada de ABC dedicada a la politóloga, directora de ese centro de estudios danés y también de la profesora de la Universidad de Copenhague, que ayer puso en evidencia a Puigdemont. En esa entrevista que le hace ABC a Marlene Wind, esta profesora danesa, la profesora que acorraló al expresidente catalán, dice: el discurso de Puigdemont no se veía desde la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Fíjate, es contundente, dura, pero muy acertada las declaraciones que hace esta mujer, ¿eh? Es muy peligroso que haya movimientos nacionalistas que argumentan: nosotros somos los buenos y vosotros los malos. Y es verdad, es que eso es lo que está haciendo el separatismo. Dices eso aquí en España. Tener una lengua o identidad no te da derechos especiales. Es que todo lo que dices es de un sentido común tan apabullante, que lo sorprendente es que, verdad, que esta mujer haya tenido que decírselo a Puigdemont y que aquí, las veces que se le ha hecho alguna entrevista, hombre, nadie le haya dicho estas cosas. O por lo menos no se le haya sugerido ni siquiera, ¿eh? Y también en su segunda portada ABC habla del FBI, que perdió 50.000 textos de la investigación a Clinton, y que la agencia tributaria eleva el control sobre el Bitcoin y las ventas por Internet. Titulares de ABC. Voy con La Vanguardia. El gobierno se vuelca en evitar el regreso de Puigdemont. Según La Vanguardia, después del fiasco del 1 de octubre, con las urnas, Interior no quiere sorpresas, ¿eh? Eso es lo que ha dicho hoy además Zoido. Vamos a evitar que pueda entrar metido en el maletero de un coche. Yo creo que el ministro de Interior ha arriesgado hoy mucho. Ha arriesgado mucho. Sí. Mira que si entra metido en el maletero de un coche. Mira que se aparece en el Parlamento. Bueno, estaría un poco en... Decía el otro día... En la trayectoria reciente del señor Puigdemont. El otro día decía Veloc que era mucho más fácil en este caso porque solo hay que seguir a una persona. O sea, si ya los servicios de inteligencia son incapaces de controlar a una persona que está perfectamente localizada, pues... Sí, además el señor Belloz tuvo experiencia con Roldán, en la persecución de Roldán, ¿no? Y los papeles de Laos y algunas otras trapisondas de aquella época. No sé si este titular tiene que ver con la situación política y la inestabilidad que todo esto está generando en Cataluña y en Barcelona especialmente, pero según La Vanguardia, Barcelona cae posiciones en el ranking mundial de urbes competitivas. La ciudad de Barcelona baja del puesto 20 al 24 por la economía, el I+D y la integración cultural. O sea que voy con La Razón. La Razón dice que hay un plan de Esquerra Republicana de Cataluña. El plan de Esquerra, según La Razón, es pleno el día 29 y Junqueras como candidato B si no podemos investir a Puigdemont. Eso dice. Torrent se reunirá hoy con Puigdemont en Bruselas tras firmar su candidatura, pese a que los republicanos no la ven viable y quieren apoyar antes del 31 y votar, antes del 31 y proponer a su líder, o sea, a Junqueras, si el Constitucional invalida la investidura del expresidente. Pero claro, Junqueras puede ser presidente investido teniendo en cuenta que está encarcelado. Antonio, se trata... tenemos la misma, ¿no? Vamos a ver, eso se viene especulando en los últimos días. Primero, Puigdemont lo intenta, Puigdemont no puede serlo por las circunstancias que rodea. Esquerra Republicana de Cataluña, y dices, ahora nos toca a nosotros nuestro minuto de gloria, claro, de presentar nuestro candidato fallido, que es el señor Junqueras. Lo presentamos, nos reúne las condiciones, otro segundo intento, y luego a la tercera es cuando presentan realmente el tapado de esta situación, que es el que será presidente, entre comillas, legal, porque no tiene ningún veto, no tiene ninguna circunstancia que impida ser presidente y que permita que el independentismo siga gestionando y siga manejando el presupuesto, porque eso
no lo van a soltar ni quieren soltarlo. Y la agenda, y eso sigue así hasta el mes de junio. Y estaremos hasta el 31 al final de los 2 meses que... Y todo el país en vilo, pendiente de estos tipos, sin presupuestos y sin nada. Es que eso es inadmisible. Bueno, dice también la razón que el Gobierno esperará a la investidura para recurrir ante el Tribunal Constitucional. Necesita que se constate la ausencia del candidato en la Cámara y rechaza impugnar ahora ya que al no haber acto jurídico podría romperse la unidad entre los magistrados. Eso así lo interpreta la razón. Y luego en la página web de COPE a esta hora, si ustedes entran, se van a encontrar noticias como esta. Joaquín Forn, que renuncia a su escaño en el Parlamento para salir de prisión. De esta manera ya no va a ser diputado, pero probablemente obtenga la libertad. Él sigue encarcelado junto a los Sánchez o los Jordis, y Junqueras. Y también hay, en fin, referencias a Puigdemont, que pide poder regresar a España sin riesgos. La profesora que acorraló a Puigdemont: cualquier movimiento separatista es peligroso para Europa. Y Puigdemont, que besa una bandera española en Copenhague: no tengo ningún problema con España, dice. Todo esto lo que pueden leer en la página web de COPE, entre otras cosas, a esta hora de la noche. Bueno, lo dejamos aquí. ¿Cómo cierra el barómetro, por cierto? Pues el barómetro de hoy, Antonio, preguntábamos si creen que finalmente Puigdemont conseguirá ser investido. Pues bien, hasta ahora, a la 1:25, cerramos el barómetro y una mayoría de los espectadores, el 68,7%, cree que no, que Puigdemont no conseguirá ser investido finalmente, frente a un 31,3% que cree que sí, que será investido, Antonio. Gracias, Lucía. Adiós, Paco Rosell. Gracias. Bueno, gracias, Antonio, se acaba de producir una noticia, y que desde hoy el político que más tiempo ha permanecido en un gobierno es el señor Rajoy, que ha batido hoy justo en esta hora el récord de permanencia en el gobierno. Sí, juntando, siendo ministro, vicepresidente y presidente, ningún político ha estado tanto tiempo en un gobierno, ya sea como presidente o como ministro. Se acaba de producir, como diría José María García, la noticia. La noticia. O sea, hombre récord, Rajoy, Mariano Rajoy. Bueno, pues nada, enhorabuena. Tendremos tiempo de comentarlo también. Carmen Torres, gracias, y Vicente González Zavalla, gracias también a vosotros, que paséis buena noche, y a ustedes, ya saben, nos reencontramos dentro de un ratito, a eso de las 10 aquí en 13. Que pasen buena noche. Gracias.